Muy buenas, señoras y señores míos, ¿qué tal? Buenas noches. Bien recibidos, bien hallados, todos vosotros. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de tiempo, si os parece, y comenzamos el directo ahí a muerte. Claro que sí. Mientras tanto, os invito a que os suscribáis, súper importante, y deis a los likes. Un canal sin likes es nada, porque no existe, no se posiciona, y sin comentarios menos todavía. Por cierto, tener siempre paciencia, que intento contestarlo casi todo, Dios mío. Me pega una baliza hoy de más de una hora contestando mensajes. Seguramente me habré dejado alguno, lo tengo muy claro, pero es que no me da la existencia. Entonces, en la medida de lo posible, tener paciencia, que tarde o temprano siempre lo respondo todo, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que ahora también, gracias a Dios, tengo que decirlo, hay un montón de comentarios, afortunadamente, y tengo que contestar conforme voy pudiendo, que suele ser, pues, por la noche o de madrugada, pero contestar, contesto. Así que tranquilidad, despacio, buenos alimentos, que aquí está el Orgaz para lo que haga falta. Bueno, pues dicho esto, también voy a hacer una cosa, que es distribuir esto por redes, porque no le he dado difusión por redes, así también hacemos un poquito más de tiempo para el directo. Así que, dicho lo dicho, por la barriga me corre un bicho, aquí me tengo que meter en el canal y darle a compartir, porque si no, no compartimos. Ay, no compartimos nada. Vamos aquí, compartir. Así, tal cual. Y copio esto y vamos a compartir aquí, aquí, aquí. Tumblr me parece que no. Si Tumblr no deja. Los directos no deja compartirlos. Los vídeos sí, los directos no. Vale, esto aquí, que Tumblr, que yo no sé ni para qué narices sirve, porque ¿hay alguien que use eso? Yo me pregunto, ¿hay alguien que utilice Tumblr? Porque yo no conozco a nadie. Compartir aquí. Lo que pasa que, bueno, yo lo pongo ahí, pero porque tengo la cuenta hecha desde hace un montonazo de tiempo. Porque yo el Tumblr ese, yo ni lo uso. Aquí. Y ahora esto lo comparto. Compartir en el feed. Facebook ya está hecho. Carga. Ahora tocaría X, que ya está. Así que lo fijo. Perfecto. Ahí está. Y listo. Ahí estaríamos. Z, muy buenas, ¿qué tal? Te he leído antes, que has sido súper el primero cuando has comenzado antes de empezar el directo. Escúchame, si ella quiere ese perfume, es ese, no es otro. Y punto. Si ella no quiere, no quiere. Hombre, está claro, si sabe cuál es su perfume firma, tiene que ser ese. A pesar de que el Paquito se lo cambie. Muy buenas, Charlie, buenas noches, ¿qué tal? Sergi, muy buenas noches. Escipio, ¿qué tal? Buenas tardes. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Yo saludo a quien saluda. Quien no saluda, pues no tengo por qué saludar, porque esto es el momento de los saludos. Bueno, a ver, señores míos, señoras mías, yo, pongamos las cosas en contexto. Siempre han habido filtraciones en todas las empresas y Dior no se escapa. De hecho, la noticia de que Paquito estaba firmando la di en exclusiva por una filtración. Entonces, directa. Claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos filtraciones, y una filtración que a mí me ha parecido súper raro cuando la he visto, porque es que es cutre rematada. Es una fotografía muy cutre con las dos botellas de Dior en la mano, que más cutre no se puede ser. Pues sí, ahí están las botellas de estas dos Dior, que una se llama Rose Star, no hay datos, además voy a poner la foto para que la veáis. Una se llama Rose Star y la otra es Voice Talisman. Ambas dos en la mano. No hay datos. Simplemente es la fotografía esta súper cutre, filtración de que te mueres,
completamente fiable. Así que tenemos en las exclusivas de Dior, pues 2 nuevas, esas son estas, que además os voy a presentar ya mismo. ¡Ay, por Dios! ¿Cómo nos da Dior tantas alegrías a lo largo bueno, esto todas las semanas? Todas las semanas siempre tienen que estar con algo. Tienen que tenerla liada con algo. Y bueno, pues hoy ha tocado una filtración que de cutre se cae para atrás, pero ahí estamos. Así que os comparto esto una vez se abra y aquí lo tenéis. Mirad, más cutre no puede ser. Más cutre esto ya no puede ser. La mano enganchando las 2 botellicas pequeñas de los nuevos perfumes de Paquito. Así que no hay datos, no puedo mostrar nada más porque no hay ningún solo dato, solamente que esto viene de Dior, o de la fábrica, o de vete a saber de dónde. Pero cutre, no. Lo siguiente, esto es nivel máximo de cutrez. Pero bueno, es una filtración. Las filtraciones, como están, son filtraciones filtradas. Y ahí las tenemos, pues hay que disfrutarlas. Ya que nos las dan, las cogemos y las disfrutamos. Bueno, vamos a ver cuál será la siguiente y ya está. Yo creo que por el momento igual nos dejan un rato tranquilos en lo que queda de año hasta que no llegue la precampaña navideña que empieza en agosto y nos vengan con algo más potente, con elixires o vete a saber qué, o una reformulación o algo que pueda venir nuevo, pero tener claro que va a ser así, que están al caer. De momento son esas. Hombre, entiendo que no van a tocar, entre comillas, en el corto plazo nada, porque es que acaban de presentar las 2 hecatombes que se han comido fritas con patatas de las OM y las habas, esa cosa acuosa lechosa. Entonces es cuestión de coger y ver cómo avanzan las cosas dentro de Dior, pero tienen mala pinta. O sea, ahora mismo yo creo que hasta que no llegue la campaña veraniega no tocarán, en principio, nada. No deberían de tocar nada. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Por cierto, y hablando de todo un poco, también he estado testando. Empecé a testar esta cosa porque es un engendro. Es un engendro. Qué mal. Es femenino. Es un engendro femenino. Porque ya no es ni Frankenstein. Es un engendro. Que esto es un spoiler, sin decir la firma ni nada, pero es un engendro impresentable que haré reseña y lo estoy probando desde el sábado. Así que llevo sábado, lunes, martes probando esa cosa. No voy a probarla más. Doy fe de que ya no la pruebo más. Así que cuando prepararos que se vienen curvas, porque es que eso no tiene nombre. Es un lanzamiento nuevo, femenino. En fin, que vamos de mal en peor. Y ojo, cuidado, porque proyecta, aguanta, dura, perfecto, pero el aroma es de todo menos sublime. Es un truñaco, pero como una catedral. Y me da igual que le pongan un lazo, porque ya sabéis al final lo que siempre digo, que una mierda con lazo es siempre una mierda. Y eso es lo que tenemos con este nuevo lanzamiento que se nos viene. Este fin de semana grabaré el vídeo. Así que fin de semana, día de grabación, de reviews y a tope con eso. Y ahí vamos a ir dando la mandanga y la caña. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Sergi, que ya te he saludado. Ignacio, muy buenas. ¿Qué tal, Ignacio? Luna, muy buenas. Elinor, ¿qué pasa, guapetona? Muy buenas noches. Hoy tenemos vídeo de estreno con Martín. No sé si, no lo he visto, no sé si lo habrá hecho ya o estará produciéndolo ahora mismo, estará en la emisión del estreno. Totoro, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, más cositas que se vienen. Madre mía. Bueno, es que, de verdad, tenemos 3 Invictus
nuevesicas. Atención. Invictus Concentración Eau de Toilette reformulada, edición 2025. Nos llega también Invictus Victory, EDP Eau de Parfum Extreme. Y luego nos va a llegar también Invictus Victory Elixir. Así que vamos a tener estas tres. Ya de principio, confirmadísimo de forma oficial, Invictus EDT reformulada. Dicho esto, paso a ver si nos dicen las cositas. Bueno, pues aquí, ahora os la pongo la fotografía. Nos dicen que tenemos a Veronique Niver como perfumista, Anne Flippo como perfumista, Olivier Polguet como perfumista y Dominique Rompion como perfumista. O sea, 4 perfumistas para ejecutar la reformulación, que además me parece que son los mismos de la iniciática de esta edición de Paco Rabanne Invictus EDT Eau de Toilette, que vamos a tener en esta edición. Salida en pomelo, mandarina y notas marinas, con un corazón de jazmín de Bahía y un fondo de ámbar. No, es que está mal estructurado. Ámbar gris, pachuli, musgo de roble y madera de gaillac. Correcto, ámbar gris, pachuli, musgo y madera de gaillac. Vale, la botella, para que veáis la botellica como es, os la pongo ya mismamente y le echéis un vistacico, porque no hay ningún tipo de anotación más allá de las notas. Así que con todos ustedes, esta es la fotografía de la nueva Invictus EDT, para que la veáis, en edición 2025. Técnicamente reformulada de forma oficial, porque así es como aparece en la nota de prensa. Vale, pues ya pasaríamos a la siguiente Invictus, y la siguiente Invictus, por el orden, sería la versión, la Victory EDP Extreme. Tenemos a Domitel Michalon y a Berthier Flippo, sí, así tal cual. No es el nombre, son dos. Uy, todo el nombre completo. ¿Veis cómo van flotando? Van flotando. Domitel Michalon Berthier, nombre compuesto, con sus apellidos y todo. Qué raro que un franchute utilice 2 apellidos. Muy raro. Bueno, en fin, Ian Flippo, lo mismo con inglés. Ian Flippo de perfumista. And the Boy. Esto también dice que, veamos, según lo que ponen aquí, está... esta es la nueva versión de la fórmula original de Invictus Victory 2021, ¿vale? Entonces sería una reversión reformulada de la Invictus Victory 2021. Así que, dicho esto, las notas que tenemos en la salida sería limón y pimienta, con un corazón de incienso y lavanda y un fondo de haba tonka con más lavanda. Fotografía, botella toda negra. Así que paso a mostraros la fotografía de esta nueva Victory. A ver, compartimos. Perfecto. Aquí. La Extreme. Esta sería la Extreme. Me parece que si ha cambiado algo será la textura de lo que es donde va el vaporizador. No sé, me da la sensación, por lo menos en la fotografía, da la sensación de que es gomoso, que no es tan rígido como en las otras. Me da efecto goma, ¿eh? Igual es una cosa mía, raruna, pero yo aquí me da efecto goma, gomoso. Igual es porque está en mate y no se ven brillos y todo lo que tú quieras, entonces se ve así como más un efecto más gomoso, pero tiene rollo gomoso. Efecto visual. Esto como es una paraidolia, como diría la mujer del Iker Jiménez. Bueno, ahora pasaríamos a la siguiente Invictus, que ya definitivamente sería la Victory Elixir edición 2025, y efectivamente nos dirían que esto es como un cambio
es que no me quiero engatillar mucho. Esto sería como un reenvasado, ¿vale? Es como un reenvasado de la Invictus Victory Elixir de la edición 2023. Supuestamente no han tocado fórmulas, pero cambiamos el envasado de la Invictus. Oye, es que no puedo decirlo, tanto V. Invictus Victory Elixir. Vale, pues tendremos aquí a Domitel Michalon, a Anflipo y a Nicolas Bellieu en la ejecución del perfume. Cardamomo, pimienta negra y lavandín en la salida, con un corazón de incienso de pachuli y luego un fondo de tonka y vainilla. Empezar a temblar si esto es lo que se supone que es, porque esto está reformulado seguro. Vamos, no me cabe ninguna duda. Es que no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Tengo clarísimo que esto está más reformulado que la madre que lo trajo. Pero bueno, ellos... Uy, ¿esto qué es? Ellos son felices metiendo la dobla. Pues nada, pues que sigan así. Compartimos. Venga, vamos a ver esa fotografía maravillosa y fantástica que es acorde a lo que ya habéis visto antes, que es esta de aquí. Así que esto sería el nuevo envasado técnicamente. Creo que igual puede ser el efecto. Aquí parece que hay un poco más de brillo en la parte de arriba del vaporizador, pero bueno, la otra tiene mucho más efecto gomoso, esta no tanto, esta es más plasticosa. Hay que verlo, hay que tenerlo en mano y ver qué nos encontramos aquí. De momento esto es lo que hay con las 3 Invictus. Yo creo que, a ver, Puig lo tiene muy claro porque además ha encontrado la fórmula y una vez que se encuentra la fórmula no se abandona y no la abandonan, a no ser ya que al final se peguen el batacazo de Cristo y entonces digan, venga, esto hay que tirar por otro lado y hacemos otra cosa diferente, que es también lo que hicieron con las botellas antiguas de petaca. Consideraron que no eran modernas y que había que cambiarlas por algo más lujoso, seguramente más vidrio, mucho más cristal. Y ahora pues tenemos estos botellones actuales. Al tiempo, porque además estas van a salir ya. O sea, Puig no se anda con mucha tontería y en el momento que tiene algo lo saca en semanas. Lo saca en semanas, o sea, no va a haber ningún tipo de historia a la hora de encontrarla, porque esto sí que va a ser distribución masiva, por lo menos aquí en el mercado español. Pero Puig lanza algo, pum, ya lo tienes ahí puesto. Por eso digo que vamos a ver cómo se anda todo esto, vamos a ver qué tal va y cómo salen las fórmulas nuevas. Esto está todo reformulado, seguro. Segurísimo. Quien lo va a notar de verdad van a ser las personas que están acostumbradas a usar estos perfumes. Yo, por ejemplo, no los uso, con lo cual a lo mejor no notaría tanta la diferencia. A lo mejor, solamente a lo mejor. Pero me extraña muy mucho. Aunque sean cambios de reenvasado, no me fío un pelo. No me fío un pelo. Quien hizo la ley hizo la trampa. Pues aquí la llevamos toda. Quien hizo la ley hizo la trampa, pero entera. Muy buenas, Denis, ¿qué tal? Buenas noches. José, ¿qué tal? Buenas noches. Nueva Invictus, me dice Jorge. Bueno, Jorge, ¿qué he dicho? José, no, Jorge. Jordi, pues sí, campeón, tenemos nuevas Invictus, aunque en principio no serían nuevas, pero son ediciones 2025, así que ya sabiendo que es edición 2025, pues está cambiado, seguro, pero ya no es, a ver, que esto ya no es por nada, técnicamente, si fuesen legales, no tendría por qué, digo legales en cuanto a la actitud y al comportamiento empresarial, no tendrían por qué haber cambiado nada, simplemente modificas el envasado y punto, pero es que cuando hacen esto no es así. No es así. Y luego tú le puedes escribir mucho ahí en el teclado. Oye, esto me lo has cogido y me lo has cambiado. Y ellos te dirán, no hemos cambiado nada. ¿Cómo que no has cambiado nada? Un tío que lleva usando la fragancia X años no se va a dar cuenta sin parar de usarla, no se va a dar cuenta de verdad que has cambiado la fórmula. Pues claro que las has cambiado. Lo que pasa que tú, para empezar, la gente que tienen ahí en atención al cliente, sobre todo online, esa gente no se entera de nada. Luego la gente que está trabajando online, que son las oficinas, que además son las mismas, tampoco se siguen enterando de nada porque son las mismas. Y aquí las órdenes son las órdenes y se tienen que cumplir. Y ya está, y no hay más.
Así que fijaros si la cosa está lista de papeles como para hacerles caso a todas estas gentes. Lo digo porque también ha habido gente que ha mandado cartas a otras empresas que luego me lo han dicho en los comentarios. Últimamente he recibido un par de comentarios así. He mandado una carta a no sé quién, pum, y me han dicho que no está reformulada. y eso no se lo cree ni el que asó la manteca. Así que reformulación al canto y esto es un puñetero cachondeo. Y vuelvo a repetir porque nos toman por gilipollas. Por gilipollas. Pues nada, que sigan tomándonos por gilipollas. A mí no, desde luego, porque yo ya cuando voy a la perfumería y me pongo a oler lo que huelo, digo, uy, madre mía, a mí me da hasta dolor de cabeza, lo digo en serio. Me da hasta dolor de cabeza. Porque es que de verdad, lo que está saliendo nuevo es todo un asco. Me estoy haciendo muy serio, bueno, unos planteamientos súper serios a la hora de tener que hacer reseñas de productos ya antiguos o por lo menos que ya están afianzados en el mercado y que de momento no han quitado. Porque lo que está saliendo nuevo es una vergüenza. Pero una vergüenza. O sea, es que te quedas muerto. Además, mal hechos. Son perfumes que están muy mal ejecutados. Muy mal ejecutados. Entonces te pones a ver esas cosas y dices, madre mía, buf. De aquí hay que escoger y salir corriendo. Porque de verdad que no merece la pena. No estoy diciendo que todos vosotros, por lo menos los que estéis aquí o viendo el directo a posteriori, en diferido, vayáis de cabeza a los árabes. Ni muchísimo menos, porque el mercado es mucho más amplio que eso. Pero que os vayáis planteando el ir dejando paulatinamente, lo siento, tengo que decirlo así de claro, la perfumería de diseñador, porque hay que ir haciéndolo. Porque lo que está sucediendo es cuanto menos que preocupante. Ellos deberían de preocuparse. Lo que pasa que, bueno, volvemos a las mismas. Los que estamos en el mundillo sí que somos conscientes de todo lo que está pasando, pero el público de la calle no tiene ni idea en absoluto de cómo va el mercado, de qué es lo que está pasando, que entre bambalinas con toda esta gente, todos los movimientos que hacen, de lo que sí son conscientes es de las tremendas subidas de precio. De eso sí. Y de eso hoy, sobre todo martes, pues fijaros si en mi ciudad puedo dar constancia de que los puestos del mercadillo de dupes se hinchan a vender con colas. Con colas, ¿eh? Con colas. En el momento que ponen los puestecicos, tienen ahí un tiempo que está la cosa más o menos tranquila, pero en el momento que llegan las 10:30, 11 de la mañana, eso empieza a petarse y la gente empieza a acudir ahí. Y yo lo entiendo. Lo que no entendería es no te juegues tu salud. Me gustaría pensar que, porque yo no lo sé, todas estas empresas, porque además tendrán que estar dados de alta, evidentemente, tendrán todo en regla, sabrán de dónde vienen sus perfumes y que tengan todos los permisos pertinentes. A mí me gustaría por lo menos pensar eso, porque si no entiendo que esa actividad empresarial no se podría realizar porque tú al ayuntamiento pertinente donde te toque estar con el mercadillo o lo que sea, tienes que presentarle toda la argumentación de que todo lo que tienes y lo que estás vendiendo va en regla. Porque esto es así. Entonces, vamos a partir de la base de que eso está ok y que no puede pasarte nada malo, en principio. Pero yo me andaría con mucho cuidado, porque son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Y yo creo que es que tal y como está el mercado, es que el mercado de verdad, es que el mercado está ahora mismo muy chungo. Quiero decir, voy a lo siguiente. Si estamos viendo que están ahorrando pasta, bajando concentraciones, bajando en fijadores, bajando en absolutamente todo, ¿qué me garantiza a mí que lleve los protectores adecuados? ¿Me entendéis? Es que ya es un raterismo el que estamos viviendo dentro del sector del perfume que te hace dudar, te hace dudar. Yo no dudo de que tenga los protectores solares, que son muy pequeños, porque no sé, me refiero, la concentración es bajísima, es testimonial, porque al fin es lo que es, pero
ya racaneando tanto, y además sabiendo que todos los filtros UVA, UVB son carísimos, porque eso es caro de cojones, de verdad, los filtritos cuestan una pasta, y estabilizar fórmula con filtritos es más caro todavía. Entonces, cuando llega el momento de echarle filtritos y que esté todo guay, pues a lo mejor le ponen filtritos que la calidad son mucho más baja y que, bueno, cuidado. Esto cuando se hace hay que echarse uno siempre su protector solar y tal. Estoy hablando de aplicación en piel, ya sabéis que yo la desaconsejo por completo. Pero en el caso de las aplicaciones cutáneas, evidentemente, es por eso digo que tengo tantísimas dudas de que hasta incluso en los perfumes de diseñador estén ya bien ejecutados como debe de ser. Estoy hablando a nivel químico. Bien ejecutados a nivel químico, que lo tengan todo en orden, todo en las concentraciones como Dios manda, para que nadie tenga... ¿Sabéis? Es que tengo mucha duda. Tengo mucha duda al respecto. Cada día que pasa tengo más, porque como voy a las perfumerías día sí, día también, y me pongo a probar, y digo, pero ¿dónde estamos? A ver, ¿en qué punto estamos? ¿Qué le has quitado a esta para que ya no dure? O haces un nuevo lanzamiento y no te dura nada en piel. 4 o 5 horas, 4 o 5 horas. Bueno, alguna, ya sabéis, porque ya le he presentado, alguna que sí que dura 10 horas sin ningún problema, 8 horas perfectas, sin necesidad de reaplicar, pero es que son tan pocas. Es que de los nuevos lanzamientos es todo tan poco que yo me planteo mucho el hecho de decir, ¿a qué le han quitado? ¿A qué le han quitado? Porque ya no solamente se trata de que quiten moléculas naturales, que no tienen ni por qué llevar moléculas naturales, y más sabiendo que luego te pones a ver el INCI y llevan una de artificiales, que eso es un escándalo, un escandalazo, que tampoco tienen por qué llevar moléculas naturales. En el concentrado de perfume, lo que ponen perfume, ahí va toda la porquería vida y por haber. No os podéis ni imaginar en la formulación. Entonces, el planteamiento es, ¿qué narices les echan? ¿Cómo consiguen todavía reducir más costes? Porque es lo que hacen, reducir costes. Porque aquí el problema son reducción de costes, y los precios arriba. Esto vi el otro día un enterado que decían que, porque aplicaba matemática financiera, pero es que lo que este señor no aplicaba por pleno desconocimiento es que decía que las firmas sacaban un 40% más sobre el valor. No, no sacan un 40% más. Que van a sacar sacan el 1000 por 1000. Tío, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué sacan el 40%? Que no sacan ningún 40%. Lo que pasa es que este tío no se enteraba de nada. Estaba en plan economista, porque va de economista, no me acuerdo ni cómo se llama este tío. Está en el Instagram. Pero va de rollo economista y saca los porcentajes según, pues, a lo que debería de ser en principio, teniendo en cuenta los impuestos y tal que cual. Pero es que sabiendo que un bolso, siempre lo digo porque es que es así, un bolso que les cuesta a ellos, terminado, ya producido, finiquitado, 70, 85 euros, luego te lo venden a ti por 20.000 y 30.000 euros. ¿Qué me estás contando de un 40% más? Eso no es un 40% más, eso es un 1000 por 1000. Vete a saber, ¿sabéis? O sea, ¿qué me estás contando? Entonces, ¿qué pasa aquí? El valor real de los perfumes que saca esta gente, nada más que por el volumen de botellas que mueven, es bajísimo. 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 Y le están sacando a eso de pasta lo que no nos podemos ni imaginar. Bueno, yo sí me hago una idea, evidentemente. Pero es algo brutal. Súper bestia. Es muy bestia lo que están haciendo. Y cuidado porque no estoy criticando al chaval este, que es economista financiero. No lo estoy criticando. Lo que pasa es que le faltan más datos. Y le faltan los datos de la pillada de los bolsos. Es que la pillada de los bolsos son la pillada de los bolsos. Y claro, tenemos ahí el punto de que
dices, colega, te has quedado escasísimo. O sea, eso sería realmente en un comercio normal, pues tú aplicas tu IVA y tal, y entonces pues imputas un 40%, si no estás en rebajas y en nada, y entonces vas a intentar sacarle lo que debes de sacarle al producto, un 40%, vale, de acuerdo. Un 30%. Pero es que estos ya no les sacan eso, es que estos ya multiplican directamente por una cantidad que es astronómica. O sea, 70 euros y lo vendes, es un negocio redondo. 70 euros de coste y lo vendes a 30.000, 25.000 euros. Colega, escúchame, ¿estamos locos o qué? Pero que los perfumes van igual. Los perfumes van exactamente igual. Es así, nada más que por el puñetero volumen que también mueven. O sea, es que mucho, mucho volumen de botellas, seguramente millones de botellas lo que sacan en las producciones, porque además, no sé si os acordaréis que hace ya tiempo, lo que pasa es que ese vídeo lo quité, pero había antes rulando, bueno, de hecho en internet, si no los han borrado, estaban los silos, las maceradoras, con litros y litros de perfume de Mixer and Pack. Eso es salvaje. Lo de Mixer and Pack es salvaje. Pues imaginaos las de Puig, ¿eh? Igual, o peor. O sea, silos gigantescos, porque sí, maceradoras, vamos a llamarlo maceradoras, pero son silos gigantescos, donde está ahí contenido todos los litros de perfume en plan bestia. O sea, ¿cuánto les va a costar a ellos todo eso? Una vez se pongan a sacar botellas. Dios mío de mi vida. Nada, precio peo. Precio peo. Precio peo. Porque estamos hablando de que sacan a nivel internacional. Les cuesta nada. Nada. Botellas hechas en China, por supuesto, porque además también lo comenté. Las botellas, sobre todo cuando yo estuve pidiendo presupuesto a una empresa muy importante de aquí, de las Españas, importantísima, experta en hacer botellas de perfumería, y me dijeron que pues que no producían ya en España, que tenían fábricas en Polonia, que tenían fábricas en China, que tenían fábricas en no sé dónde y que tiraban además, cuidado, no es que la tuvieran en propiedad, sino que funcionaban con subcontratas. Mandan los diseños, sacan el diseño en la producción de los vidrios, tal cual, pim pam pum, bocata de atún, y te lo dejan en la puerta de tu casa. O se lo llevan a las fábricas que se lo tengan que llevar. A mí me costaba una pasta. En el vídeo, que creo que no está retirado, se puede sacar perfectamente la cuenta de lo que me decían que me costaba a mí lanzar, no me acuerdo, no sé si eran, es que no me acuerdo ya, no me acuerdo de las unidades, pero era una pasta. Creo que me montaba en 30.000 euros o algo así. 30 o 35.000 euros posiblemente, no me acuerdo, ¿eh? No me hagáis mucho caso porque no me acuerdo. Esto igual es una fantasía orgásmica. Pero la cosa se estaba barajando me parece que eran unos 30.000 euros solamente las botellas, pero porque era una cantidad nimia. Claro, es lo que yo estuve hablando y lo que me dijo la directora de la empresa, o por lo menos la encargada del departamento de ventas ejecutiva, me dijo, hombre, si pides botellas a saco, el precio no es el mismo. El precio unitario no es el mismo. Entonces, son cosas que debemos de tener siempre en cuenta. Pero que están racaneando y que luego llega el momento de coger y echártelo y dices, pero a ver, ¿dónde estamos llegando? ¿Tú de dónde me estás quitando? ¿Me estás quitando de mi seguridad cutánea? Si es que os lo apliquéis, porque la mayoría de vosotros, de todos los que estéis aquí, oye, os invito a que deis al like, que los likes son gratis, no cuestan un céntimo. Luego ya si os da la gana de mandar un super chat, un super sticker, perfecto, pero los likes son gratis. Entonces, bueno, por eso digo que esto va a ir a peor y los precios entiendo que van a seguir subiendo. Van a seguir subiendo, porque aquí ya en España vamos a tener subida de impuestos. Así que quiere decirse que prepararos que en los próximos meses subida de impuestos, porque han perdonado la deuda a un montonazo, bueno, ya a Cataluña y por defecto o por ende a otras comunidades autónomas, pero la deuda sigue estando. Esa deuda no desaparece. Ellos perdonan la deuda a las comunidades autónomas, pero la deuda sigue estando y esa deuda hay que pagarla. ¿Quién va a pagar la deuda? Pues todos los españolitos que estén por aquí. Así que
iros preparando porque todavía se vienen más subidas de precios. Estoy centrándome en nuestro tema, que es el cosmético, perfumería cosmética, pero preparaos porque se vienen curvas. Van a empezar a subir impuestitos, pero también a nosotros nos van a costar más caros porque evidentemente si suben los precios de la materia prima, de lo que sea, de aquí para acá, para allá, al final lo que ya nos está costando 100 euros, 120, pues va a pasar a costar 140 euros, 160. Yo sé que ahora a otros países pues les da la risa porque pagan muchísimo más. De acuerdo, yo lo entiendo, pero cada cual en su proporción, ¿vale? Y en su realidad. En mi realidad esto está disparándose y orgásmicamente estoy aquí ya con la bola mágica diciendo que os preparéis porque se vienen subidas en los próximos 3-4 meses. En los próximos 3-4 meses vamos a tener unas subiditas así de precios que nos vamos a morir. Estaros tranquilos, que es que nos llegan, ¿eh? Es que estoy seguro de que nos llegan. Si queréis hacer alguna compra, más vale que la hagáis fuerte, más vale que la hagáis ya, porque luego la vamos a pagar a precio de oro, ¿eh? La vamos a pagar a precio de oro. Bueno, ahí queda dicho. Voy a beber agua porque llevo ya 37 minutos cascando sin parar. Y os leo. ¡Ay, por Dios! A ver, ¿esto cómo va? Ah, vale, vamos bien, vamos bien. Voy a actualizar aquí, que siempre llevo un retraso, pero increíble. Vale, perfecto. Os leo. Sí, Hayate me parece una buena alternativa. Yo no cambio de opinión. O sea, si la review está hecha, mi opinión está hecha, yo no voy a cambiar de opinión para nada, en absoluto. Si a ti te gusta la fragancia, tira por ella y ya está. Pruébala antes. O sea, lo bueno que yo no sé dónde eres, Christopher, pero por ejemplo, Madrid, Barcelona, grandes ciudades, se pueden probar ya en perfumerías. Druni, por ejemplo, ya tiene en tienda física la Tafas. No sé si habrá traído alguna más, tendrá Armaf, alguna de estas, pero la Tafas ya los tiene en tienda, ¿eh? No en todas, pero en las tiendas de grandes ciudades están. Por eso digo que ve dándote una vuelta y no te la juegues al 15 comprando a ciegas. Entre las cosas porque yo no soy infalible y también me equivoco, como todo hijo de vecino. Que el nivel de acierto es que lo puedo tener muy alto, pero yo me equivoco. Yo me equivoco. Buenas noches, Ignacio. ¿Qué tal, majetón mío? ¿Qué tal, mi cipotón? Hola, y bonico. Forcats dice: la gente muy joven los huele y como no han conocido los perfumes de antaño, los dan por buenos. Supongo que a ellos irán dirigidos. No, tal y como están las cosas ahora, no creo tan siquiera que la perfumería esté dirigida al público joven, ni porque no. Daros cuenta de que han hecho la transformación, ha sido también paulatina. Les vino a huevo el hacernos creer que, bueno, hacernos creer, ¿no? Porque está claro que pasó lo que pasó, pero con todo el encierro, aprovecharon para hacernos creer que la gente millennial y tal, de esto hay vídeos, estaba muy por el rollo del cambio climático, el no sé qué y el no sé cuántas. Bueno, sí puede haber un porcentaje de gente que evidentemente esté muy preocupada por todo esto. Vale, lo entiendo. Pero aprovecharon ese rollo para precisamente bajar concentraciones y adaptar todo eso a una agenda. Es que lo que tenemos son perfumes de agenda. Tenemos perfumes de agenda. Eso es lo que tenemos. Y yo puedo conocer a gente que esté muy interesada por el tema vegano, por las cosas naturales, por el clima,
por los colectivos minoritarios, y yo no pertenezco a ninguno. Vale, iba a decir yo pertenezco, pero no pertenezco a nadie. Yo soy, como dijo el otro gilipollas, del viento. La tierra pertenece al viento. Pues eso, vaya mamón. La historieta está en que han aprovechado toda una idiosincrasia para hacernos creer un rollo patatero y bajar concentraciones e incrementar los precios. Porque esto es como cuando va alguien al mercado y ve productos veganos de la huerta sin pesticidas y sin nada que altere a la tierra ni nada de esto, y te los clavan porque atienden al rollo de que es que producir esto sin pesticidas ni nada de que sea invasivo para la tierra ni para la propia planta que luego vas a ingerir, pues es más caro. A ver, yo soy de huerta. Sí, tienes pulgón y tienes una serie de cosas, pero las puedes controlar de forma natural y no te cuesta tanto, todo lo contrario, te sale bastante baratico. Que tienes que estar más encima, bueno, tienes que estar más encima, pero la producción de cosas naturales, esto de que, oye, es que es más complicado porque le puede atacar no sé qué, no sé cuántos y no sé quinto. Bueno, vamos a ver, chaval. Vete por ahí a mamarla y cuéntale el cuento a otro, a mí no, que yo soy de campo. Entonces, bueno, volviendo al tema, que me voy. La cosa está clara, subida de precio, bajamos todas las concentraciones, abaratamos costes, recuperamos lo que hemos perdido por estar meses cerrados sin hacer ventas, es más, no solamente cerrar ventas, sino encima regalando alcoholes hidroalcohólicos, que fue cuando la industria se reconfiguró esos meses para ceder hidroalcoholes a los gobiernos, a los distintos estados. Cada empresa pues ofrecía sus productos a quien fuera o fuese. Yo he visto productos de Puig en sitios, ¿vale? Y sí, solamente de Puig. Curiosamente sí, de Puig sí que he visto. Que dije, anda, mira, gel hidroalcohólico de Puig aquí gratis. Me quedé todo loco. Sí. Y igual en todo el resto de empresas. Lo que pasa yo que sí que he visto físicamente el hidroalcohólico de Puig en aquel momento. La historieta está en vamos a recuperar todo aquello que perdimos, y es que lo que pasa es que ya se están enchufando al tema de la recuperación, que ya lo tienen más que recuperada. Pero luego, aparte, el tema está en que van a subir los impuestos aquí en España. Y como van a subirnos los impuestos, van a aprovechar otra vez de nuevo una subida. Espero que no toquen más las fórmulas, porque entonces esto ya va a ser un agua, el aguachirri. Y capaces son. Lo que pasa es que yo también entiendo que el que sean cabezas pensantes no les va a dar para hacer gilipolleces, más gilipolleces de las que ya llevan hechas. Si bajan más las concentraciones, esto va a ser un escándalo. Porque ya es que vamos a tener concentración o de parfum intense como si fuese una fraiche. O sea, ya más no, por favor. Más no. Pero que los precios van a seguir subiendo, ¡pua! No os lo podéis ni imaginar. No os lo podéis imaginar. Hablo de España, ¿eh? Fuera no sé lo que podrá pasar. Evidentemente, y atendiendo a que Puig tiene la fabricación aquí en España, aunque tiene fábrica también en Francia, ojo, cuidado, porque lo que puede repercutir lo que pase aquí directamente sobre los precios que llegan allá. Me refiero a las Américas. Como si llega a China, me da igual. Pero va a repercutir, porque la producción, si la tienen aquí, todos los impuestos van a repercutir también ahí y van a venir las madres mías después. Lo digo muy en serio, iros preparando porque posiblemente los precios vayan subiendo de nuevo como unos 15, 20 euros. Vamos a estar en 140 pavos, así a rascamatraca, pero rápido. Rápido, si ya tenemos productos que de por sí cuestan 120 euros, porque las perfumerías están cuajados de productos que cuestan 120 euros, ahora mismo, tal y como está la cosa, y sabiendo que va a haber una subida de precios,
vamos a estar en los 140, pero en los 140 es que sin descuentos ni historias, no es de que vayas a visitar como siempre hago. Voy a visitar la página web y yo digo, ya sé yo que esto lo van a bajar porque cuando llegue a cualquiera de las grandes superficies de venta de perfumería o cosmética, sé que bajan un montonazo de precio. Claro, porque es que es así, pero vamos a tenerlos a esos precios sin pestañear ahí puestos. Y es que lo dije en plan coña y se cumple. Dije, vuelvo a repetir, atendiendo a que en América la gente paga auténticos pastizales por un perfume, van a aprovechar esa política y se la van a traer aquí. Pero ya no se la van a traer aquí no por parte de los gobiernos, no, se la van a traer aquí por parte de las empresas, que son las que están manejando los precios. Evidentemente, los gobiernos tienen mucho que ver con todo el tema de las inflaciones y todo el rollo, la deflación, toda la mierda esta. La inflación, pues ya te cuento, van subiendo paulatinamente. Vale, de acuerdo. Pero tenemos el rollo de que, como tienen el referente, van a incrementar los precios en una proporción. Porque si vosotros, la gente de América, pagáis lo que pagáis, que es una salvajada, a nosotros nos van a hacer pagar lo mismo o más. Más no, pero van a igualar. Esto lo planteé ya, ¿eh? Y esto se está produciendo. Esto se está produciendo y en los próximos meses vamos a ver ese incremento, no solamente en los perfumes, sino que lo vamos a ver en todo. En todo. En todo. Entonces, vamos a tener que seguramente volver a ir a Andorra, a comprar a Andorra cosas baratas y pasarlas luego por la aduana sin que nos pillen. Porque la cosa pinta muy fea, ¿eh? Ya digo que calculo que atendiendo a lo que se ha dicho ya hoy, con todo el tema de perdonar la deuda a ellos, que la vamos a pagar exactamente igual, todos los demás, se vienen curvas, van a empezar a subir impuestos. Así que si suben impuestos, aquí no se escapa nada, pero absolutamente nada, ¿eh? La ropa, la comida, los cosméticos, todo, los coches, las bicicletas, los triciclos, todo va a subir, todo va a subir. Andaros con ojo porque ya digo, si alguien tiene, no es cundir el pánico, pero si alguien tiene que hacer una compra potente, más vale que la haga ahora, porque estoy hablando de España, porque los precios se van a disparar, los precios se van a disparar. En el momento que empiecen a organizarse ya, a sentarse en la silla, vamos a subir esto, lo otro, venga, vamos a poner este impuesto para aquí, este impuesto para allá, a nosotros nos llevan a asfixiados perdidos y van a seguir atornillándonos. Así que prepararos. Ya no se va a poder comprar una tableta de chocolate por el puñetero precio que tiene, porque el chocolate valor vale ya casi 5 euros, una tableta de chocolate valor. El chocolate puro casi 5 euros. 4 euros con 80 y pico, con 90 y pico me parece que vale. Es una pasta. Una tableta de chocolate, colega. Va. Bueno, os leo. Los dupes, en mi opinión, no son de calidad. Es un olor sintético, a más no poder. ¿Quieresle mal? Pues toma 2 tazas, olor potente, pero sin más. Prefiero járabes. Pues, hijo mío, aquí sí que no te puedo dar yo la razón. A ver, tienes razón y no la tienes. O sea, yo entiendo que tú prefieras los árabes. Yo no puedo preferir ninguno porque tengo que estar en un punto, en tierra neutra, en campo neutro, porque yo trabajo de esto y evidentemente me tiene que gustar técnicamente todo. Me gustan los nichos, de donde sea, me gusta... ¿Me entiendes? En la globalidad. Te he vuelto a poner para seguirte un poco el guión. Pero, Jorge, hijo, escucha una cosa y te lo dice alguien que está dentro del sector, ¿vale? Mira, entre otras cosas porque he sacado 3 perfumes, sé lo que se mueve dentro y toda la polla. Mira, te puedo garantizar que los dupes que ves hechos, los dupes que venden en los supermercados, en donde sea, me da igual, todos, absolutamente todos, están ejecutados por empresas que hacen árabes, que hacen perfumes low cost, que hacen perfumes del selectivo
y tú te piensas que te estás llevando un bodrianco de perfume porque cuesta 2 duros y están hechos por la misma gente. El tema sintético, esto es algo que es muy mental. Tú no sabes lo que es sintético y lo que no es sintético, porque no lo sabes. Te puede gustar el olor o no te puede gustar, pero tú la calidad real de ese perfume no la conoces. No la conoce nadie, la conocen ellos. Y la conoce todo aquel que tenga un cromatógrafo, etcétera, etcétera, para poder hacer los análisis pertinentes y saber qué es lo que hay ahí. Pero la calidad tú no la sabes. Y tal y como están las calidades, te puedo garantizar que igual, que lo he dicho muchas veces en los distintos directos, las calidades son las mismas. Pero psicológicamente tú te estás llevando un perfume que te cuesta 50 mililitros, 4 euros, por ejemplo, como son los casos de los mercadillos, o 9 euros, es que no me acuerdo ya lo que cuestan los del Líder y todo esto. Te los estás cogiendo, te los estás llevando y te puedo garantizar que los hacen los mismos que las grandes empresas. Los mismos. Los mismos. Los mismos. Igualito. Y luego ya sabéis, tenemos perfumes en polvo. Es decir, tienen las fórmulas en polvo, se someten con alcohólicos y agüitas y ale, a tenerlas ahí a macerar unas cuantas semanas, porque eso es un par de semanas como mucho, bien agitado, bien removido y a venderlo. Pero que eso lo hacen todas y lo pueden hacer todas, ¿eh? Y los perfumes que tú estés comprando pensándote que no los... Es que esos perfumes, ¿dónde te piensas que los fabrican? Se está quitando la tarjeta. Los perfumes, de verdad, ¿dónde te piensas que están fabricando esos perfumes, chiquitín mío? En las mismas empresas que están haciendo los perfumes de cualquiera de las otras compañías potentes que se dedican a hacer la fabricación de perfumería de diseñador. Ni más ni menos, porque todas fabrican para marcas blancas. Todas tienen fabricación de marca blanca. Puig no lo sé, ahí me callo. Pero Mixer and Pack, ya te lo digo yo. Y otras tantas, PID y otras tantas. Tienen su producción también de marca blanca. Aquí en Murcia, las empresas que hay producen marca blanca. Una de ellas no te hace nada si no haces un mínimo de 15.000 botellas. Y ahí salen camiones y camiones todos los días, cargados con perfumería. Piden requisito mínimo, sí o sí, sin excepción, 15.000 botellas. 15.000. Yo quería hacer mi perfume en un principio con ellos, porque me parecían brutales. O sea, la calidad de lo que hacen es brutal. Pero, escúchame, si son 15.000, son 15.000. Yo no iba a hacer 15.000. Madre mía, todavía estaría ahora mismo haciendo el directo y seguramente tendría un montón de cajas aquí detrás. Todavía 15.000. Qué vértigo, qué vértigo, qué vértigo. Pues hacen marca blanca y trabajan para grandes compañías, ¿eh? Hacen perfumería también para grandes compañías. Las producciones están diversificadas. Así que esto no es así. Esta fantasía de que es que los dupes... No. Todo sale de lo mismo. Todo sale de lo mismo. La producción es indistinta ahí, en el tanto en cuanto en que las propias firmas que tú puedas pensar que solamente hacen perfumería de diseñador, no solamente hacen perfumería de diseñador. Lo mismo que hay perfumerías nicho que también se dedican a hacer perfumería para otras gentes, influencers y demás. Yo me incluyo ahí en ese pack, ¿vale? ¿Me entiendes? Pues eso es lo que hay. Y las árabes están muy bien. Tú eres fanático de las árabes, perfecto. Pero yo últimamente estoy también reseñando árabes y tengo que ponerme a editar. Pero se vienen unas cuantas que dices, Dios mío de mi vida, vaya trayazo de alcoholes que lleva esto. Se les ha ido el pepino. O sea, directamente han metido ahí un trayazo de alcoholes que dices, madre mía. Si es que nada más que de echártelo te da dolor de cabeza. Te vas a echar eso y te da jodido dolor de cabeza.
de todo lo que lleva de alcoholes, para parecer que te has echado una bomba atómica. Así que mucho ojo también, esto es como todo como en botica, estoy refiriéndome a los árabes low cost, no a los árabes nicho. Los árabes low cost, ojito, 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 que no es solo todo lo que reduce. No es, y me da igual que estén hechos allí, como que estén hechos aquí, en Europa, porque ya sabemos que hay producción europea de perfumería árabe. Luego se lo llevan a las distribuidoras y ellos se encargan de hacer la venta y todo lo que tengan que hacer. Pero, ojito, cuidado, porque es que se les va la cebolla, pero por completo. Meten unos trallazos de alcohol, que eso yo creo que es que no es sano. O sea, te pega un cascañetazo y ya tengo unos cuantos, Esta semana que viene, porque esta semana no sé si saldrá algún árabe, sí, esta semana saldrá árabe, se vienen curvas, se vienen curvas, con lo que es el único inconveniente que les encuentro. Una vez que pasa el tema de los alcoholes, las fragancias se vuelven muy ricas, pero ese chutazo de alcohol insano, porque para mí es completamente insano, hay que pasarlo. Y yo la verdad, pues no me apetece mucho echar en la piel semejante concentración de alcoholes. Es que no me apetece. Y les llamo alcoholes, que podría llamarlos etanoles y lo que me diera la gana. ¿Sabéis? O sea que, por eso digo, a la ropa. Leo, hola Javier, que si saldrá otra Louis Vuitton, pues no tengo ni idea. La verdad es que no sé si saldrá o dejará de salir, no lo sé. Porque como tampoco estoy yo muy por la labor de comprar, saber, Louis Vuittons, claro que van a salir, o sea, no os quepa la menor de las dudas que van a salir nuevas, por supuesto. ¿Cuándo? Pues no lo sé. ¿Salir? Sí, van a salir. Así que tranquilidad, que salir, saldrán. ¿Las voy a comprar? No. No, 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 no las compro. Dice, todos vamos para el segmento nicho. No, por Dios, hombre, vamos a ver, nicho hay de muchos precios, pero es que si me estoy quejando de pagar 120 euros, 140 euros, pues no me voy a ir a un nicho a pagar 3 veces más. Pero afortunadamente hay firmas que tienen productos que no son tan sumamente caros y que los puedes conseguir a precio normal, entre comillas, normal de pues unos 80 euros, 90, hay hasta incluso a 50 euros, nicho, de distintas firmas que se pueden encontrar esos precios. Pero vamos más despacio también con lo nicho, vamos más despacio. Lunin. Los influencers son cómplices de estas reformulaciones, lanzamientos, porque juran que valen la pena y no. Ahorré para un Sabbath porque decían que era una bomba y al usarlo no me duró más de 4 horas. A ver, el tema de las reformulaciones puede estar ahí en cualquier momento. No sabes dónde te puede tocar la China. No se os ocurra nunca comprar a ciegas. Yo no voy a la tienda y cuando voy a comprar, si voy a comprar, yo primero me lo echo y lo pruebo y me voy. Yo no me voy a largo la mano, me lo cojo, me lo echo y digo, ¡ay, qué rico me huele! Me lo llevo. No, me lo cojo, lo pruebo y luego, si me ha encantado cómo ha tenido el rendimiento, digo, venga, para adelante, te vienes conmigo a mi casa. Si no, yo no lo hago. No, eso lo podría hacer antes. Antes sí que lo hacía. Pero ahora ya con todo lo aprendido, ya de años y años, no me da la gana de mover un puñetero dedo para meter el número secreto de la tarjeta. Ni el NFC tan siquiera. Que no. Que no. Y el tema de las reformulaciones de los influencers, no tenemos la culpa ninguna. O sea, vamos a ver, cada cual tiene su rollo, su línea editorial, y si trabajan con firmas o dejan de trabajar o colaboran, pues efectivamente tienen que ser, pues eso, condescendientes con las firmas. Esto lo he dicho millones de veces. De todas formas, también esto no tiene nada que ver con los influencers, porque ellos no lo ven. Ellos no lo ven. Ellos ven datos. Ellos son datos. Ellos ven datos financieros, ven las ventas y es lo que les interesa. Los influencers nos utilizan las firmas, pues eso, para campañas de marketing gratuitas, porque la mayoría de nosotros cuando hemos hecho algo, hemos hecho colaboración, pero ha sido colaboración sin pagar, te lo pagan en especie, es decir, te mandan el perfume o la crema y lo
lo sacas y lo presentas en tu canal sin cobrarles un duro. No le pagas la luz que gastas, no le pagas por la ejecución de tu guión, si es que haces guión, y si no da igual, no le pagas por el gasto de procesadores y todo lo que gastas con el ordenador, con las cámaras, etcétera, 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 y a ellos les sale palomita blanca, no se gasta ni un céntimo más allá de lo que se hayan gastado en mandarte los perfumitos, ¿eh? Ese es el tema. A ellos les da igual lo que digamos nosotros. Lo que les vale son las ventas. Eso es lo que a ellos les va por delante, las ventas, ni más ni menos. No nos engañemos, o sea, lo que digamos nosotros les da exactamente igual. ¿Sabéis por qué? Porque mira, no son tontos. Aquí ninguno es tonto. Saben perfectamente que los que hablan bien del perfume es porque pasan por nómina, es decir, están pagados. En el caso de que el producto sea malo, si es un producto bueno, pues perfecto, mejor que mejor. Pero si hablan bien porque sí, es porque están pagados o porque son colaboraciones que te mandan los productos y entonces dentro de esa colaboración, evidentemente, tú no vas a hablar mal porque dices, ostras, encima de que me lo han cogido, me lo han mandado, no voy a coger yo y me voy a poner a hablar mal. Entonces te muerdes la lengua. Puedes decir algo así más sutil como lo que no me ha gustado mucho, eso está prohibido decirlo. Pero alguna indirecta puedes tirar, ¿vale? Así camuflada la puedes tirar, pero no es culpa nuestra, ¿eh? Ellos son conscientes, os lo digo, son conscientes de la gente que habla bien y por qué hablan bien. Porque ellos son los que pagan, de una forma o de otra. Ellos son los que pagan de una forma o de otra, forma de ahí en cash o en producto. Y es lo que hay. Ellos son conscientes, ellos lo saben. Ellos lo saben perfectamente. Marcos, ¿qué pasa, Bonico? Muy buenas noches, muchísimas gracias por este super sticker. Bueno, super sticker, no, esto es un super chat en toda regla. Es verdad, yo por ejemplo ahora no estoy muy fino, me puedo dejar llevar por una emoción y cagarla. Pues no hay que dejarse, campeón, dejarse llevar por ningún tipo de emoción. Pues por eso, porque la puedes liar parda y gastarte el dinero donde no te lo tienes que gastar comprando una porquería. Ni más ni menos. Es que no puede ser. Entonces, bueno, al fin y al cabo tienes las tiendas para coger, ir a probar los productos y saber si te molan o no te molan y no dejarte tampoco influenciar por lo que nosotros contemos. Yo ya sabéis que cuando tenga una colaboración lo digo, pero soy un pobre desgraciado. Nada, aquí las colaboraciones se resumen en que mis niños y mis niñas del amor hermoso me mandan también viales para que pruebe cositas y en esas estoy también, bueno, evidentemente porque yo también me compro la perfumería, pero ya no saco las botellas. Ya he dicho, porque esto también tengo que decirlo, bueno, luego lo digo. Pero no hay que dejarse llevar por lo que contemos nosotros, pero que en ninguno de los casos... yo creo que aquí no hay tontos, o sea, se sabe perfectamente cuando hay algún tipo de interés o de algo detrás de la persona que se está viendo. Es que se sabe. Yo no voy a tener, después de que estoy aquí diciendo, no, porque pagan a los youtubers, que me parece muy bien. Si a mí me gustaría también estar en nómina, ojito, cuidado. Pero si les dije a L'Oreal, no quiero estar con vosotros, porque eso fue así, no quiero estar con vosotros, me salgo fuera, quitarme de vuestra lista de influencers, por favor, quitarme, que no quiero estar con vosotros. Cuando tenga una colaboración con alguien lo voy a decir. Igual me vuelve a llamar L'Oreal y me dice, oye, te queremos mandar esto a ver qué te parece. Pues yo encantado de la vida, ¿vale? Pero lo diré. Lo que no voy a hacer va a ser callarme la boca y hacerlas colar como que tengo el perfume antes que nadie, lo he recibido antes que nadie y estoy aquí hablando de él antes que nadie porque me lo han mandado antes que a nadie. Entonces, que ya me gustaría a mí, pero que yo no me voy a poner a mentir a la gente. O sea, he tenido, cuando me ha salido alguna colaboración y no me ha gustado el producto, les he dicho siempre, os lo cojo, os lo mando, no lo reseño. No me lo quiero ni quedar, porque a ver, ¿qué voy a hacer yo con un producto que no me gusta? ¿Yo voy a regalar algo que no me gusta? Yo no sirvo para regalar cosas que no me gustan. Pero yo quiero que la gente por lo menos esté informada de cómo funciona y evoluciona un producto. Yo no voy a ir con mentiras por ningún sitio, pero cuando me salga alguna colaboración, si es que sale, que a estas alturas yo creo que no, he perdido toda esperanza.
lo cogeré y que lo diré, no pasa nada, pero siempre desde la objetividad. Siempre desde la objetividad. Yo no voy a perder ni un ápice de credibilidad porque una firma le dé por mandarme un producto y menos mandándomelo. Si al fin y al cabo me coge y me paga, pues ya estaré más contento y más feliz que una perdiz, pero y entonces mentiré como una bellaca, pero no me da la gana, o sea, es que no, eso no va conmigo, o sea, estar soltando ahí la mentira del siglo diciendo que algo es duro, duro, yo sí que estoy duro, potente, duradero, etcétera, etcétera, no puede ser. Entonces, pues bueno, ahí es donde está el temita. A ver, ¿qué me dice mi Marcos? Muchísimas gracias, Bonico. Voy a poner los aplausos en el momento que te lea y te comente, porque estoy medio deshidratado. Pero tú no estás en ese rollo. Para mí eres como los que tenían un blog y tampoco para mí eres un youtuber ni influencer. Oye, gracias, Bonico. Eres un gran contador de historias, eso sí, pero una persona muy cercana. Hombre, yo lo intento estar próximo y cercano. Bueno, y yo que te lo agradezco, Marcos. Muchísimas gracias. Lo cierto, hombre, yo ¿para qué me voy a andar con tonterías y me voy a hacer imposturas ni mierdas? Pues no, yo soy así y punto. Y mi madre me ha parido así y ya está, de payaso y de todo. Pues ya está. Y yo que meto acting también muchas veces porque hay que entretener, ¿no? Pero los blogs también han evolucionado, los blogs de perfumería y todos los blogs, porque ahora mismo te metes en algún blog o en alguna website, que más que nada son webs, y cuando te están recomendando un producto, te dicen top de los 10 mejores perfumes para esta primavera. Te lo ponen todo con enlaces asociados del Amazon o de donde pesquen. Claro, tú le pinchas y automáticamente te redirecciona ahí a la tienda online del Amazon. Y dices, joder, tío, joder, no me hagas esto. Vengo a leer un artículo y te metes en el artículo y lo único que tienes es un pequeño 3 o 4 líneas y todo lo demás son 10 enlaces o 20 enlaces de perfumes que te linkean al Amazon. Bueno, yo por lo menos cuando pongo los enlaces del Amazon lo digo. Al final, al final de la tarjeta, del tarjetón de la caja de descripción, lo pongo que son enlaces asociados de Amazon. Pero entrar a un blog pensando que vas a leer un top de 10 perfumes de, yo qué sé, de lo que sea, pues para primavera, por ejemplo, te encuentras que tienes ahí una lista, pero no hay texto ninguno y son nada más que tienda. Y dices, tío, no le voy a pinchar a ninguno nada más que porque me estás puteando, porque me has tomado por cara de tonto, pero es que además hay páginas web así, pero para dar y regalar, de tomarte el puñetero pelo y luego lo que tienes es venta. O sea que ya ni los blogs son lo que eran ni lo que fueron. Porque no lo son. Y al final también los blogs están muy contaminados. Porque cuando te metes hasta incluso en todas estas páginas web que nos metemos todos, nos podemos meter todos, estamos viendo que las firmas son las primeras que están interesadas en estar posicionadas dentro de esas webs. Entonces van a golpe de dinero, de talonario. Es que van a golpe de talonario. Son las primeras que están interesadas en promocionar y publicar ahí. En cualquiera de las distintas websites. Entonces, cuando un editor o alguien se pone a escribir un artículo sobre un determinado producto que forma parte de esa empresa, me refiero a esa web, que es una empresa, efectivamente ya está condicionado a la hora de tener que hacer una review escrita del producto. ¿Qué sentido tiene? Ninguno, porque esa misma gente es la que te está sustentando a ti tu web con dinero económicamente, pues por publicidad y otra serie de prebendas que les interesan a ambas dos partes. Con lo cual, te metes a estas páginas web que todo el mundo conoce, que todo el mundo lee, que pueden ser más o menos fiables, pero sabes que detrás de todas estas están las multinacionales, que son las que se están dando sustento a todas estas web, aparte de las visitas que puedan tener y todos los ingresos que puedan generar a través de las visitas y la publicidad que van poniendo, vale, de acuerdo. Admito pulpo como animal de compañía, pero es que eso está ahí. No es reseñable el ponerte a leer algo que sabes que está trajinado por ambas partes, realmente. Porque el editor no va a poner verde a un producto de L'Oreal, a un producto de Puig, a un producto de Italia, porque están pagando por publicidad en tu página web. Es que es así.
Los faldones, con publicidad, con promociones dentro de esas webs, están pagados por ellos. No les llega gratis. Y como no les llega gratis, pues lo tenemos todo hecho. Es lo que hay. Aquí que nadie se lleve a engaño, por Dios. Que nadie se lleve a engaño, que aquí todo parece que el mundo es color de rosa y detrás están las grandes corporaciones ahí insuflando pasta porque quieren que eso, primero, esté ahí porque la gente tiene muchísimas visitas, hay muchas interacciones dentro de estas webs y son las primeras que están ahí les interesadas. También digo, siempre lo digo, que hay gente que se pone a criticar el tema de las notas en las webs. Que no lo critiquen, que no hay lugar a crítica porque, por experiencia propia, son las empresas las que mandan las notas. Son las propias empresas las que mandan las notas o las que mandamos las notas, porque yo cuando he estado en producción he mandado las notas. Cuando he producido mis productos, mis perfumes, les he mandado las notas. No solamente eso, sino que además te cogen y te mandan una preview de lo que tú has mandado para saber si es correcto y tú le tienes que dar el ok de lo que han puesto. O sea, que ellos no cogen y te lo plantifican en la web ahí a primer golpe. No, no lo hacen todas, pero una gran mayoría sí que te plantifican después, te cogen, te contactan, te mandan un pantallazo y tú ves si las notas están acorde a lo que tú les has dicho, porque ellos también se pueden equivocar. Por eso te mandan un pantallazo de lo que hay, un extracto de lo que va a salir en la web con respecto a tu producto. Por eso digo que son ellos los que, ya hablo de las empresas perfumeras, las que ponen las notas. No se las inventa nadie. Evidentemente puede haber productos que estén descatalogados o que haya empresas que han desaparecido y entonces alguien de edición, algún editor de las propias páginas web, por tenerlo en ficha numerado ese producto, digan, vale, pues vamos a meterlo, vamos a poner que te llevaba estas notas, o igual se las puede inventar o no, no lo sé, o contactan con alguien que les puede decir las notas que pueden llevar. Pero eso solamente pasa en casos de perfumes que están descatalogadísimos y que no ha conocido ni el tato, pero ya descatalogadísimos por el paso del tiempo, que sí que ha conocido la gente, pero el paso del tiempo. Pues hablo de perfumes, por ejemplo, de Parera. Perfumes de Parera que no saben ni las notas que tienen porque no las encuentras. Entonces te pones a leerlas y dices, bueno, a ver quién narices ha podido mandar esto, pero realmente igual son ellos, ¿no? O bajo consultas. Van a consultas y entonces lo consultan con alguien que conozcan, que ha estado por el currículum en la empresa, cualquier cosa, y contactan y entonces te pueden sacarlo más o menos. Pero todo lo que va saliendo en las páginas web lo mandan las firmas. Nadie se inventa nada. Nadie. Y vuelvo a repetir, te mandan luego un pantallazo para que tú veas lo que va a salir, ¿eh? Que no es coger y decirle a la redactora, tú se lo mandas a la redactora, que te den, y con la misma redactora haga. No. Primero te lo cogen y te lo mandan a ti para que lo veas, ¿eh? Ese ha sido mi caso en varias webs, en varias. Voy a beber agua, por Dios, que estoy deshidratadísimo. Y ahora sí que voy a beber agua de verdad, porque estoy aquí con la botella, que estoy agua, el otro era café, pero es que ahora necesito agua. Esto porque ha habido alguien que me ha dicho, ¿por qué no haces ASMR? Ya lo he hecho. Es que lo hice. Hay vídeos de ASMR aquí en el canal. No sé si estarán quitados, pero están. No sé si están aquí, en Orgaz Talk, aquí o en Orgaz Talk. Están en uno de los dos canales, pero están. Venga, os leo. Totoro dice, la presencia de perfumes árabes en la perfumería española es casi nula. La única forma de conseguirlos es por internet y en páginas como Notino, que no es... Sí, bueno, Notino son de por allí, de las Yugoslavias o no sé dónde. Bueno, sí, pero no... están llegando ya, lo he comentado al principio, lo que pasa es que no lo habrás escuchado, lo he comentado al principio del directo, que efectivamente aquí en España ya están llegando. Ya están llegando, o sea, no es ninguna fantasía ni en nada. En Primor, en Druni, Los Arenales, todas estas gentes ya las tienen, pero las tienen ahora mismo en las perfumerías más potentes. En el momento que empiecen a lanzar por todos lados, los precios van a subir. Los precios van a subir.
Los precios, por desgracia, yo me río, pero es que es verdad. Si es que son cosas que ya os dije. Es que os lo dije. Es que os lo dije. Ay, Dios mío, yo me gustaría equivocarme muchísimas veces y me equivoco. Pero es que esto estaba escrito aquí en el canal. Y lo dije. Las grandes tiendas, superficies dedicadas a la perfumería cosmética van a empezar a hacer incursiones con perfumería árabe en tienda física. Y claro, evidentemente en digital. Mirad lo que hemos tardado. Llevamos ya unos cuantos meses que se han abierto y han empezado a meterlos ya digitalmente y en tienda física. Además, porque hoy ha entrado algún comentario que otro también diciéndome, pues yo he estado en Barcelona, yo he estado en no sé dónde y en el Druni de aquí, en el de más para allá, hay perfumes árabes y yo ya los he podido probar. Mirar lo que me equivoca. Mirar lo que se ha equivocado el Orgaz. Y con esto van a venir con subida de precios. Claro, pero que va a ser algo normal. Porque otra vez de nuevo, punto de equilibrio. Si suben los unos, los otros también tienen que subir en la parte proporcional en lo que los otros han subido. Me pongo muy pesado con esto, pero es que quiero dejarlo bien claro. Es que esto ya estaba escrito en este canal desde hace ya muchísimo tiempo, ¿eh? Más de un año. Que en el momento que llegasen las incursiones árabes en tienda física de grandes cadenas, vamos a empezar a tener problemas a nivel de subida de precio, ¿eh? A nivel de subida de precio, porque además daros cuenta de que también es simplemente en Amazon, cuando yo pongo un enlace asociado y vosotros pincháis en ese enlace para conocer el producto y ver lo que cuesta y todo el rollo, para tener un poco de referencia, chiquitines míos, chiquitinas, pichurrines, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que en nada están subiendo el precio en Amazon de forma automática, porque eso sube de forma automática. En el momento que hay mucho flujo de tráfico, el precio te lo llevan para arriba. Y si hay ventas ya ni te cuento. Más vale darse prisa. Y esto es una realidad. Y tenemos que convivir ya con ello. O sea, la realidad de la subida de precios, esto tenerlo más claro que el agua. De aquí no nos escapamos ninguno. Ninguno. Ay, yo también voy a tener que subir el precio de algo. No sé de qué, pues yo no vendo nada. Yo no vendo nada. No puedo voy a subir las tarifas de los miembros. No, no se pueden subir. Eso no se puede subir, lo siento. No son fijas, son fijas, no se pueden cambiar. Y aparte no las pienso subir, todo lo contrario, quiero bajarlas y no me dejan. Porque quiero bajarlas, ¿eh? Hay algunos tramos de los miembros del canal que quiero bajar, pero no me dejan, imposible. A ver, ¿dónde estaría? Aquí, Forcats. En Crevillent, Alicante, hay una calle entera con varias tiendas que venden cientos de perfumes árabes. Ha cerrado varios por la crisis, pero todavía quedan bastantes, sí. Y además, no solamente eso, chiquitín, sino que venden online, porque yo he dado con ellos. No, bueno, sé que es en la zona de Alicante, pero sé que efectivamente venden online también. No sé si son de Crevillente, pero porque lo he visto en el ordenador. Que venden en la zona de Alicante y venden perfumería árabe. Así que también tienen tienda online, porque en el momento que te pones a googlear te aparece, ¿sabes? Bueno, venta de perfumería árabe de Alicante, ¡brum!, te sale. Es normal, yo no sé, aquí ahora mismo en mi ciudad lo que está de moda es abrir peluquerías. Peluquerías. Están todas las personas de Marruecos abriendo peluquerías como si no existiese un mañana. Esto, yo no sé si os acordáis. A ver, me da un poco de pena por ellos, porque aquí hemos vivido esa fase de haber peluquerías por todos lados. Yo, en los años 90, aquí en mi ciudad, pegabas un pisotón y salían peluquerías, pero a un nivel brutal. O sea, no había calle donde no hubiese una peluquería. Bueno, pues ahora mismo estamos con hay un montonazo de peluquerías, barberías marroquíes, y están abriendo y abriendo y abriendo. Y yo digo, va a pasar lo mismo que pasó en los 90,
que todo el mundo aquí había un montonazo de peluquerías exagerado, pero exageradísimo, y al final terminaron cerrando hasta las que mejor funcionaban, terminaron cerrando. O sea, tú imagínate que ahora mismo aquí, por ejemplo, yo es que creo que si me pongo a contabilizar peluquerías, creo que hay más de 15 peluquerías en mi ciudad. Igual estoy exagerando hasta un poco, pero una, dos, y es que me voy a saltar alguna, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a poner 10, ¿vale? Por los 15 a lo mejor no llegamos, pero 10 sí que hay. Igual me dejo hasta alguna. Solo en la calle principal hay 2. Solo en la calle principal, 2. Si te pones a callejear, das con el resto. O sea, es una barbaridad, ¿eh? Y vuelvo a repetir, cerrarán. No es posible que tanta peluquería pueda coexistir porque es que no hay tanta gente para tanta peluquería. Es que es imposible. Al final, pues quien más aguante el tirón se quedará. Pero es imposible que todas estas peluquerías... A ver, es que hay más peluquerías ya por habitante. Es que es imposible. No salen las cuentas. Y no paran de abrir peluquerías. Ahora, cerca del estudio han abierto una. Cerca del estudio han abierto una peluquería. O sea, otra más. O sea, es algo brutal. Pues nada, que sigan abriendo. Ojalá y no cierren y tengan ahí su futuro, ¿sabes? Pero vamos, es que tanta peluquería, yo creo que aquí en mi ciudad no hay tanta cabeza que cortar, la verdad. Pero bueno, yo qué sé, o barba. Yo qué sé, yo ya me la arreglo yo. Ya le he pillado el rollo, ya me la arreglo yo. Ay, es lo que hay. Guerrero, muy buenas noches. Ezequiel, ¿qué tal? Muy buenas. Dicen que aprendan a votar españoles. No, escucha, si aquí el tema también por la parte de los votos es que está gobernando un partido político que no ha ganado las elecciones. El otro no pudo montar gobierno, evidentemente, porque no llegaba, y este empezó a pactar con todo el mundo. O sea, realmente los españoles no tenemos la representación mayoritaria que pedimos. Al final, por la ley está DOM y todo el rollo patatero este que se montan, pues llegan a pactos y se gobierna por mayoría. Pero aquí, bueno, sí, realmente deberían de aprender a votar y entonces salir, ya por lo menos que gane uno, pero no 800, por Dios, que esto es un agobio. Y cada uno con sus intereses propios. En fin, al final los que pagamos somos nosotros, eso está claro. Pero hasta el 2027 no hay elecciones. Y si hay elecciones, vete a saber qué sale, quién sale. Uf, madre mía. No quiero ni pensarlo. Si igual yo no estaré ya ni aquí. Me habré ido de YouTube. Aburrido de la vida. Ay, Dios mío. ¿Qué dices, Raika? Es que sin probarlos, comprar perfumes es un poco peligroso. Es muy peligroso. Hombre, yo entiendo que por precio, si terminas en árabes que te van costando unos 20 euritos y tal, un poquito más, no pasa nada, te la puedas jugar, ¿vale? Yo lo puedo entender. Pero cuando estamos hablando de jugártelo porque vas a comprarte un perfume ya con un precio bueno, rico, pues yo no me la juego, lo siento. Yo voy a la perfumería, lo pruebo y entonces si me mola no lo compro en la perfumería, lo compro online. Claro, pero por lo menos ya sé lo que voy a comprarme. No voy a ir a lo loco, que yo paso de ya locuras. Es que no tengo, no. Tal y como está el mercado, las locuras las justas. No me da la gana de volverme todo loco. Venga, voy a comprar lo primero que me salga por ahí. No, campana y se termina. Aquí no se compra nada gratis. Por cierto, voy a poner los aplausos. ¡Ay! ¡A Marquitos! ¡Ole ahí, mi niño! Voy a ponerlos. A ver dónde están los aplausicos. Aquí. Vamos allá. Y debo agua. ¡Ole! Muchísimas gracias, majetón, bonico, requete salao, ole. Voy a te los corto ya, te los corto. Ay, que me dé tiempo a recomponerme. Vale, pues esto por aquí. Ahí estamos. Venga, voy a actualizar. Aprovecho y actualizo, porque si no, el dashboard de YouTube me va muy lento. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Denise, existen perfumes nicho con muy buena calidad y a precios más bajos que los de grandes empresas y diseñador. Esto es como todo, como en botica.
no podemos generalizar en ninguno de los casos, ni en el nicho, ni en el low cost, ni en ningún sitio, porque porquerías hay en todos sitios. Entonces no puedes globalizar diciendo los árabes son los mejores del universo, la nicho es lo mejor del mundo, los de diseñador son el copón bendito y yo no me salgo de ahí porque me encanta que me ole. Claro, perfecto por ti, pero no se puede globalizar porque porquerías hay en todos lados, ¿eh? Y todo el mundo se equivoca. No es que se equivoque, es que, bueno, a ver, perfumes mal hechos, mal ejecutados, haylos. Y son fáciles de detectar. Y ahí sí que no es eso de, es tu gusto personal. No. Es que si llevas ya un entrenamiento, estás ya metido en la profesión un montonazo de años. Estamos poniéndome de ejemplo yo, ¿eh? Sabes cuando algo está bien ejecutado y cuando está mal ejecutado. Es que lo sabes. Si eres un cantamañanas o una cantamañanas que se dedica a hacer la rosca y bla, 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 y solo bla, 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 pues todo es maravilloso, perfecto, fantástico. Pero hay cada porquería mal hecha, que además precisamente esta tarde se lo estaba comentando a Ignacio. Hay perfumes que están muy mal hechos, que o te amargan o que sale una acidez excesiva cuando estás oliéndolo al principio, cuando llevan un montonazo de alcoholes. Es que hay muchísimos ejemplos que están subidísimos de aldehídos y entonces dices, ¿qué está pasando aquí? Esto no es que no, pero subidísimos de aldehídos, pero en plan perrero. Y, o sea, ejemplos de cosas mal hechas, a verlas, haylas. Ahora sí está mejor el micro. Cosas mal hechas hay. Otra cosa son los gustos personales. Si más o menos se entiende que alguien puede ser un profesional de esto, se va a dar cuenta de esos fallos. Y muchas veces nos las intentan colar. Por eso digo que problemas a la hora de... problemas. Realmente es decir, no, es que este perfume, yo solamente me gustan los nichos. Bueno, pues si solamente te gustan los nichos, pues nada, pues tú mismo o misma mente por tus propios mecanismos. ¿Eres feliz? Ya está. ¿Quién se va a meter con eso? Si te gustan los nichos, pues los nichos. Pero es que decir que los nichos son infalibles, pues no. Porque aquí, vuelvo a repetir, aquí nadie es infalible. O sea, todo el mundo se equivoca, porque es como todo hijo de vecino. No pasa absolutamente nada. Pero que son factores que hay que tener en cuenta. No podemos globalizar de esa manera. Yo soy muy globalista muchas veces y es verdad, porque a mí me pasa. Yo soy muy globalista y empiezo bla, 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 bla. Y a veces pues dices, Javier, se te ha ido un poco la pelota aquí. Pero que cada uno con sus gustos. Pero dentro de eso, perfumes nicho he probado yo. Vaya porquerías que he probado, ¿eh? Supuestamente nicho, pero porquerías. ¿Podría decir uno? Sí. ¿Lo voy a decir? No. ¿Voy a dar pistas? Sí. Francis Kurdian trabajó con este señor. Ya está. Si no, os veis los directos anteriores o vídeos anteriores de alguna empresa, que además hay vídeos, ¿eh? De esa empresa donde trabajó, porque estaba asociado con otro, el Paquito, de ahí han salido cada cosa. ¡Buah! Cada cosa que eso parecía la noche de los muertos vivientes, como se llamaba aquí en España. Todo el mundo así con la pelleja. Bueno. Cada cosa mortal. Eran mortales de necesidad lo que salía de ahí. Y precisamente me tocó. Hoy estoy haciendo aquí un poco de retrospectiva. De Remember. Precisamente me tocó la época en la que estaban súper de moda estos dos, que no voy a mencionar ya, pues ya me canso, pero la gente los defendía y decía, pero si esto es un Caja-Rutten, si esto es una porquería, pero ¿cómo pueden decir que esto huele bien? ¿Qué tal? Claro, luego te das cuenta de que efectivamente lo que hacían es que mandaban botellas y otras cosas pues a los influencers para darle promoción a todos estos productos que sacaban estos dos, y que, claro, tenían que poner ahí como que era la repanocha, y que además la mayoría de los perfumes que sacaban eran ideales para hacer layering. Y yo me quedaba así cuando empecé con todo esto. Digo, madre mía, lo que tengo que estar tragando. Porque además, que es como en todo, llegaba una cantidad de fanboys echándote los perros encima, ¿eh? Pero era salvaje, o sea,
es que en el momento, ahora la cosa está más contenida, pero en el momento que hablabas claro, la gente se te echaba encima, ¿eh? Pero la gente se te echaba encima, como íbamos, yo decía, pero ¿será posible? Digo, tú trabajas ahí, es que eres familia de alguno de estos dos, ¿qué narices está pasándote a ti por tu cabeza lisonjera? Uy, madre mía, aquí puede haber un lío. Aquí puede haber un lío. Entonces, la cosa está tal que así. A ver, un segundo, quiero echar un vistacito a ver qué pasa aquí, que yo me entere. ¿Y esto cómo se ha podido pillar aquí? Esto no puede ser. ¿Cómo se ha pillado esto aquí? No es posible. ¿Cómo es posible esto? A ver, necesito un poco de concentración. Es que tengo aquí un cable del ordenador. Ahora, es que tengo el cable del ordenador secundario, que es el que conecta con televisión. Vale, perdonadme. Es que era una cosa técnica aquí. Claro, el otro ordenador, que es el que tengo yo aquí al lado, es que aquí hay dos ordenadores. Es que el Orgaz tiene medios. Es que si no, a las 12 de la noche ya ha empezado aquí las actrices tocándose y esas cosas. Tengo que cambiar el canal. Porque si no está todo el mundo ahí tocándose y haciendo cosas y no es cuestión de que todo se vuelva orgásmico de golpe y porrazo. Bueno. Ay, Dios mío. No sé por dónde iba, ¿eh? Ya había cogido Eddie. Muy buenas noches. Dice, me he tirado un maratón de tus vídeos más antiguos. Me he partido de risa con algunos de ellos. Adoro tu simpatía en todos los vídeos y tus directos. Muchísimas gracias. Ya me queda constancia de que te has pegado una paliza a ver vídeos del 15. Ponte a trabajar, muchacho, que si no el jefe te va a decir algo. Bueno, si trabajas delante de un ordenador puedes hacer así y no pasa nada, pero a ver si te echan luego una bronca, tío. O sea, porque te has visto como unos cuantos hoy. Así yo que te lo agradezco. Muchísimas gracias. Pero que, ay, por cierto, que escúchame, que muchas veces de verdad es que son muchísimos los comentarios que entran. Hombre, yo te veo porque te veo la fotografía, digo, mira, aquí el amigo Eddie Ortiz. Pero perdóname si muchas veces te pongo gracias por comentar y no sé qué, y soy así como muy escueto, porque es que piensa que tengo, pues a lo mejor como 80 o 100 y pico comentarios todavía que contestar desde que te veo, ¿sabes? O más. Porque claro, los comentarios, lo que pasa que, y gracias a Dios, el canal está yendo bien en cuanto a visualizaciones, pero claro, me llegan vídeos, la gente se pone a ver, claro, es normal, vídeos de vete a saber cuantísimo tiempo, y yo me quedo muchas veces pensando, diciendo, entonces tengo que ser muy claro en esto. Muchas veces me salgo por la tangente porque no recuerdo lo que dije en el vídeo y no me voy a volver a poner a verlo. O sea, cuando son vídeos muy antiguos, bueno, son de los nuevos y no me acuerdo, tú imagínate de un vídeo de vete a saber de cuantísimos años atrás, yo ahí diciendo vete a saber qué, y yo ni acordarme. Hombre, tengo los más icónicos y tal, que sí que me acuerdo algo, pero hay muchos vídeos de que yo ni me acuerdo de lo que digo, pero que ni me acuerdo, es que es imposible. Son más de... A ver, cuando hice una limpia cuando hice una limpia de vídeos, bueno, porque normalmente voy haciendo siempre alguna, pero antes habían como cerca de, estaba ya en aquel entonces con la última, de los 2000 y pico vídeos, y ahora ya nos acercamos de nuevo a los 2000 vídeos. Yo no me puedo acordar de lo que dije en un vídeo de mi vida. Entonces muchas veces lo que hago es que me vuelvo aséptico y digo, pues gracias, tal, o me engancho a algo del comentario, porque es que no me acuerdo del vídeo. Y la verdad, no quiero volver a ver vídeos antiguos, no por nada, sino porque es que no me gusta verme. O sea, yo me cojo los vídeos, los grabo, me los edito, los subo y yo no vuelvo a ver el vídeo, Yo no vuelvo a ver ni un solo vídeo, ni uno. Es que no me vuelvo a ver. Lo que sí que vuelvo a ver son los directos, evidentemente, sí que los vuelvo a ver, pero los vídeos, no. Los directos los vuelvo a ver porque tengo que hacer los clips, con lo cual es lo mismo. Ahora mismo es como si estuviese grabando, ahora mismo estaría grabando, pero realmente el tema está en lo que viene después, que es la edición de los clips.
Pero mañana hay vídeo nuevo. Me he dejado el vídeo a medio editar. Mañana toca vídeo nuevo. Mañana seguramente, mañana no va a haber clip, ¿eh? Los clips los sacaré ya para después, pero mañana no va a haber clip y el jueves posiblemente haga otro directo. El jueves se viene algo. Entonces, posiblemente el jueves, si se cumple lo que tengo estipulado más o menos, el jueves, en cuanto a noticias y eso, el jueves igual hay un directo. Pero no estoy seguro, en principio. Entonces, por eso digo que vais viendo los vídeos, veis los vídeos antiguos, pero es que yo no me acuerdo de la mayoría. De la inmensa mayoría de los vídeos es imposible. No me puedo acordar. No me acuerdo. Y además hay muchas veces, evidentemente también hay veces que no recuerdo el aroma, porque hay vídeos de perfumes que ya ni tengo, que se han gastado, o que llevo muchísimo tiempo sin oler y que están en el almacén metidos, y no me acuerdo, es que es imposible. Ojalá y me pudiera acordar absolutamente de todos los perfumes, pero es que no. La mente va procesando y va quitando lo que no te gusta y no es lo que no te gusta, sino es que mantener en la cabeza semejante cantidad de perfumería es una barbaridad, es imposible. Es hasta incluso cuando vas a las tiendas y te pones a oler y no te acuerdas de lo que has olido, pues tú imagínate acordarte de lo demás. Es que ni de coña. Muchas gracias, Eddie. La puta de muchos perfumes que no los puedes probar si no sabes al final si te renta o no un perfume, cuando, como es mi caso, estoy empezando en el mundillo. Pero tienes que ir poco a poco, Raikar. No te hagas la picha un lío. Tú tranquilo, vas oliendo poco a poco y ya está. Todo es empezar. Todo es empezar y vas cogiendo pues poco a poco tu rollo y ya está. Que tampoco hay que obsesionarse. Y te lo dice alguien que tiene TOC. Bueno, tengo muchos TOCs, pero no hay que obsesionarse. Empiezas poco a poco, vas oliendo y ya está. Vas comprando tus cosas. No me seas comprador compulsivo. Ve comprando cosas con un poco de cabecica, pero no pierdas mucho el norte. O sea, a la hora de comprar, yo lo digo de verdad, o sea, me parece muy bien todo el tema del coleccionismo y todo esto, pero es que al final no se disfruta lo que se compra. Es que no lo disfrutas. Disfrutas el momento de la compra, disfrutas el momento de que te llega y abres la caja, pero es que lo tienes y muchas veces yo conozco gente que ni ha abierto el perfume, solamente tiene la caja sin abrir ahí plantificada y olvídate de lo demás. Ya lo tiene, lo ha recibido y no abren la caja. Siguen con la caja con el celofán. Esto es verdad, esto no es ninguna mentira. O sea, hay gente que coge, compra y no abre. Así que luego, con razón, te encuentras luego en las páginas estas de segunda mano, el Wallapop, el Vinted, cosas que están sin abrir, pero es porque ha sido compras compulsivas. Vete a saber por qué. Y te encuentras que los perfumes están cerrados, dejando historias raras de que lo vendan o que la revendan de no sé dónde, de no sé quinto, da igual, no voy a eso, a lo que voy es que una persona ya está comprando y al final no lo abre. Y esto se da muchísimo, ¿eh? Esto se da muchísimo. Por cierto, me han dicho los de Burberry que si Burberry for Men sigue en internet es porque lo fabrican. Alucina. Pues, hijo mío, no tengo ni idea. Lo he visto en Notino. Está en Notino a 20 y pocos euros. Lo he visto porque lo he googleado esta tarde además y lo he visto y me ha alegrado. Lo que pasa que también lo he puesto en Amazon y en Amazon creo que vale 40 euros o algo así. No lo sé, está a la venta, ¿eh? Lo he visto a buen precio. No me queda, me tendría que comprar una botella, ¿eh? No me queda y tengo que comprar una botella. Pero si te han dicho eso, pues verdad será. Pero también puede ser porque les quede stock, ¿eh? Pero la Burberry for Men la he googleado yo hoy. La he visto a 20 y pocos euros y a 40 pavos en el Amazon. Lo digo por si hay alguien que lo puede hacer, que lo busque, porque está ese precio, a 20 y pocos euros. Lo he visto a 20, lo que no sé son los mililitros, también es verdad que sí que lo he visto a 20 y pocos euros, pero no sé los mililitros que tiene esa botella. La que yo siempre he comprado es la de 100.
es de 100, ¿no? Sí, la grande. Pero no sé si hay un tamaño inferior y por eso salían 22 euros. Igual luego la de 100 cuesta 40 y pico euros, que es el precio que me ha salido en Amazon, pero es porque es el doble de la de 50. No lo sé. La verdad que no lo sé. Muchas gracias, Asberto. Osberto, perdón, que Asberto, es que parece una O, una A, no una O. Muchas gracias, Saleroso. Osberto, ay por Dios. Muchas gracias, Bonico. ¡Viva Colombia! Gracias, Sergio, muy buenas. Pues, Kate, no te puedo recomendar ningún Prada. Entiendo que eres mujer, vete al Paradox, pero es que es el típico de siempre porque es el que funciona muy bien. A mí me encanta. El Paradox me encanta, me vuelvo loco. Escucha, es que no sé cómo están las fórmulas. Es que yo no me atrevo ahora. Es que, y además si es de hombre, llevo un montonazo de tiempo que no los he probado. Muchísimo tiempo que no los he probado. No sé cómo está la formulación de L'Oreal. Entonces prefiero no decirte nada, pero de verdad, pero es por puro desconocimiento, porque no los he probado. No sé cómo están. Tendré que volver a retomar el probarlos y ver cómo van. Pero no los he probado. Los nuevos de L'Oreal, sí, claro, de L'Oreal, si los anteriores eran de Puig, yo no los he probado. Entonces te voy a contar una milonga. ¿Para qué? No. La realidad es que llevo sin probar un Prada fuera del Paradox nuevo, el último que acaban de lanzar, el Frankenstein, un montonazo de tiempo. Por cierto, el último Frankenstein de Paradox no me gusta. No lo he reseñado, pero no lo voy a reseñar tampoco, pero no me gusta. No me agrada. Pero la línea masculina, yo llevo sin probarla años. Desde que se lo quedaron ellos. Lo que pasa es que tuvieron el tiempo de transición, porque como compraron todos los perfumes a Puig, todos los perfumes, todas las formulaciones y todo, se lo compraron íntegro a Puig. Pero claro, yo en esa transición yo no he vuelto a probarlos. Son muchos años ya, parece que no, pero han pasado años desde que pasaron a L'Oreal y no he probado, no me ha dado por probarlos. Vergüenza te tenía que dar, vergoña. Sí, pero es cierto, no los he vuelto a probar. Entonces no sé cómo están. No podría ahora mismo, ahora mismo sí que puedo decirlo. De verdad, de corazón, yo no estoy capacitado para recomendar ningún Prada, porque no los he vuelto a probar. De hombre, yo no los he vuelto a probar. Estoy hablando de la línea chula, no estoy hablando de los Prada Luna Rosa, por Dios. Esos huelen muy bien. Cualquiera. El carbón me encanta, pero es que volvemos a las mismas. La formulación que yo tengo, que todavía tengo y que me queda, son de Puig. Es que son de Puig, salvo el que hizo el Jake Gyllenhaal, que ese efectivamente sí que es es de L'Oreal. Ese mola mucho, está muy guapo, Ese Prada Luna Rosa está muy chulo. Pero los de carbón y tal que yo probé antes, eso eran de Puig, salvo el del Gyllenhaal. El de Gyllenhaal, sí, ese sí que está, a mí me gusta mucho, además lo encuentro como muy ligón, muy juvenil, muy ligón. Pero de mujer, yo llevo sin probarlos, madre mía. Y de hombre, salvo los Luna Rosa, que han salido nuevos del Gyllenhaal. Esos sí que los he probado. Pero de los demás de la línea, ni idea. No sé cómo están. Gracias, Sergio Majete. Muchísimas gracias. Espero que te vaya bien. ¿Consideras que la Biebel de Lancôme está bien para regalar a alguien mayor de 40? Saludos. Las chicas de mi casa las usan todas. De hecho, no les he sacado porque ya a mí me da un poco de vergüenza de salir con botellones. Si os hace ilusión, os lo saco en algún vídeo, pero se han comprado la botella grande de la Biebel, que no sé lo que vale, es el botellón grandote, o sea, no es el de 200 mililitros, ese es el último que se han comprado, huele muy bien y sí, y hasta incluso para gente más joven también la Biebel funciona muy bien. No hace falta ser una mujer madura, que con 40 años es joven, leche. Ya los quisiera pillar yo. No, mentira, porque estoy muy contento con la edad que tengo. Pero es verdad. Pero creo que estoy más interesante ahora que antes. ¿Tienes abuela Orgaz? No, por desgracia.
Que eso, que, que mismamente, que no sé lo que estaba diciendo, pues se me dio la cabeza. Ah, sí, la Biebel, es que se me ha ido por completo. Que sí, que la puedes regalar a quien te dé la gana. Y en casa es un imprescindible. Aparte de los chaneles y todo esto, la Biebel es un imprescindible. El clásico, sin ningún tipo de Frankenstein. En la Biebel clásica, concentración de parfum, ese siempre. Y de hecho, no lo he sacado porque me da un poco de vergüenza tener que estar sacando las botellas de la Biebel y tal. Pero siempre, siempre llevan, desde que salió ese perfume, en casa lo están consumiendo. Lo van combinando con los chaneles, etcétera, etcétera. Eh, pero siempre. Así que, y sigue estando potente y se huele un montonazo de horas. El rendimiento está siendo muy bueno, ¿eh? Ya te digo, si ellas hubiesen encontrado algo raro, lo dejan de comprar. A nada que encuentren algo raro, lo dejan de comprar. Así que, de momento sigue estando recomendable. Y lo digo más que nada porque lo he olido. O sea, es que está en casa. Está en casa, además, una botella nueva, recién estrenada. Hola Javier, perdona si lo has dicho, pero ya sabes los sitios web que envían a España para comprar decants que incluyan nicho. Eh, a ver, decants que incluyan nicho. A mí no me ha pasado eso nunca, ¿eh? No sé cuándo me lo has preguntado, Axel. A ver, te comento. Los perfumes nicho que yo he conseguido con decants es porque son por compras que tú haces a perfumerías nicho, o sea, no por website. O sea, tú las compras a, yo que sé, a quien sea, me da igual, Francis Kurdijan, yo que sé, a Moast y tal, te cogen y te mandan viales de perfumería nicho. Compras en Venegas online, por ejemplo, y te mandan perfume nicho. Venegas te lo mandan. Bueno, igual te pueden mandar cualquier otra cosa, pero bueno, en fin. Pero solamente te van a mandar decants, no decants, sino que te van a mandar en lo que son los viales oficiales, etiquetados, pues como te puedes encontrar en una tienda normal. Y ya está. No, no te van a mandar nada extraño ni ninguna otra cosa. O sea que no entiendo muy bien el rollo de comprar decants. Tienes que comprar los... yo te lo digo, tienes que sí, o sea, los viales. O sea, el Discovery Set. Se me está yendo la cabeza. Compras el Discovery Set. O sea, tú compras el Discovery Set y lo tienes hecho y arreglado. Pero tienes que comprar el Discovery Set. Y ahí es donde está el tema. No, no te va a mandar nadie nada de esto. O sea, métete en las páginas web oficiales y cómprate los Discovery Set, que es lo que tienes que hacer, entiendo. Yo no conozco ninguna empresa seria nicho que mande viales decantados. No. Todo te lo mandan de forma oficial. Te lo mandan en su blister, con todo su rollo. No, no sé muy bien a qué te estás refiriendo con eso, pero vamos, que sepas que te tienes que meter en las páginas web y comprarlo ahí. Y ya está. Si luego también está Panuage. Panuage te manda los viales, te los manda gratis, pero tú tienes que hacerte cargo de los gastos de envío. Por lo menos hace unos años era así, ¿eh? Yo llevo mucho tiempo que no les compro nada, o sea, les compro nada. Que no he comprado el set de Discovery Set, o sea, no es un Discovery Set, o sea, tú eliges lo que quieres que te mande, te lo mandan gratis, tienes un volumen de tal y entonces Panuas te lo coge y te lo manda. Pero que yo llevo un montonazo de tiempo ya que no les he retirado nada. Pero hay gente que te hace eso, tú te haces cargo. Galimar, por ejemplo, también. Galimar te manda unos sobres de 2 mililitros en sobre, te va mandando 2 mililitros, te los manda gratis, porque yo es que le acabo de hacer una compra, he hecho una compra a Galimar. Le he vuelto a comprar Leté d'Agnier de Galimar. Que por cierto han cambiado las botellas de los Galimar, ahora ya son botellas, las tienen personalizadas, que también así aprovecho y lo digo, no voy a hacer la reseña del perfume porque el Leté d'Agnier está hecho en el canal, pero la botella que es rectangular, ahora está impresa, grabada, Galimar, aparece grabado en el lateral. Es que antes comprabas la botella y dices, jolín, parece que estoy comprando aquí
un dupe o algo así, y no, son perfumes originales. Lo que pasa que, y yo decía, pero ¿por qué no cambian esto? Menos mal, yo lo han cambiado. De la última compra que les hice, ahora han cambiado las botellas y las botellas están personalizadas, ya viene Galimar grabado en el vidrio. O sea, está ahí hecho chulo como Dios manda. Y por ejemplo, Galimar, abres la página web, te metes en la parte de Discovery y te mandan X muestras de 2 mililitros y tú pagas los gastos de envío. Por lo menos era así, ¿eh? La verdad que no lo he mirado porque directamente lo que he hecho esta semana pasada, es que es reciente, esta semana pasada he hecho la compra y deleté Garnier y me han mandado un refill de otro perfume que no me acuerdo ni cuál es. Tendría que mirar la factura porque tengo la factura ahí, que de ese sí que haré la reseña. Así que igual aprovecho la una por la otra y hago la reseña del pequeño que han mandado de Galimar. Sé que ese vídeo no lo va a ver nadie, pero por lo menos lo presento y es un producto que queda ahí por si alguien quiere conocer el perfume. Pero vamos, que básicamente es eso, te tienes que meter en las páginas web de las perfumerías nicho y comprar el Discovery Set. Si no, pues ya por otro lado, lo que tienes que hacer es comprarte un perfume y entonces te mandarán productos o un par de viales o los que sean, los que te toquen, con la compra que hagas. Es que no te queda otra. Peluquerías y clínicas dentales. No, clínicas dentales aquí, por ejemplo, no hay. Pero peluquerías, Totoro, las que quieras. O sea, es una salvajada. Hombre, Javier Meneghini, ¿qué pasa, guapetón? Muy buenas, bienvenido. Saludos, Popurri, ¿qué tal, majete? Hombre, Dionisio, muy buenas noches. Dice, oye, mi día libre. Por eso me tiré esa maratón, que yo hasta me decía, mejor paro de comentar porque tengo al hombre loco. No, lo que pasa es que ha coincidido que justo estaba comentando, o sea, respondiendo todos los comentarios esta tarde. Pero, a ver, me pica la curiosidad, déjame, a ver, no sé si tendré algún comentario por ahí o no, pero voy a mirarlo. A ver, es que yo estoy súper agradecido y bueno, tengo que comentar ya un montón. Date. Date, sí que tengo. Ahora esta noche, oh, madre mía, lo que tengo aquí. Que yo encantadísimo porque además que sepáis que yo soy de los youtubers que contestan, ¿vale? Que puede gustar lo que contesto or not, lo sé, pero por volumen yo pido un poco de eso, de manga ancha, porque es que contestar todo es imposible y sobre todo si hay preguntas que requieren texto. Es que si hay preguntas que requieren un rollo de que me tengo que enrollar aquí para escribir, es que no tengo tiempo para eso. Porque si no, no me da la vida. O sea, no viviría ya. Estoy ya pegado 24 horas a la pantalla de un ordenador. Pues tú imagínate ya teniendo que contestar cosa larga. O sea, me da algo. O sea, me da algo, no, ya me muero. O sea, ya ahí sería la muerte súbita del Orgaz. Pero que yo estoy agradecidísimo de que escribáis todos los comentarios del universo y luego a lo mejor pues podéis darme alguna idea para efectivamente sacar algún tema en algún vídeo o en algún directo, ¿vale? Que siempre está bien. Y que por eso digo que a mí no me importan los comentarios ni nada de eso, a mí nadie me vuelve loco, lo que pasa es que cuando pueda, pues entonces contestaré en la medida de lo posible, porque si no es una absoluta locura. Enrique Cruz, ¿qué tal? Muy buenas noches, majete. Dionisio, ¿qué te pasa, chiquitín? A ver, hablando de edad, festejemos el cumple con un directo, pues el cumpleaños es el día 1. Y el día 1 cae sábado. Oye, el sábado, yo es que el sábado no tengo ganas de trabajar el sábado, voy a hacerlo jueves. El día 1 voy a descansar, ¿no? El día 1 descanso. Venga, el domingo sería lo suyo. El domingo. El domingo. El cumple del Orgaz es el día 1. Todo el mundo lo sabe, esto es público. El Orgaz cumple ya 55 tacos el día 1. Así que el día 1 se admiten regalos. Todos los que queráis, todos los regalos para el Orgaz. Que no me enteré yo que aquí no viene nadie con su regalo, ¿eh? Hombre, cuando haga el primer directo del mes de marzo, ya sabéis que ese va a ser mi cumpleaños. Ay, pues pichurrín, no lo he probado. Y el caso, hoy no he estado en el Mercadona. No lo he probado.
No lo he probado, Zico, no lo he visto. Habrá que probarlo. A ver, ayer estuve en el Mercadona. Me pasé por la sección de perfumería y no había nada. No habían perfumes nuevos. Hoy, que no he ido, seguramente ha llegado, pero me da igual, no me corre tanta prisa. O sea, cuidado. Mañana me acercaré al Mercadona, porque además tengo que ir a comprar unas pastillas maravillosas que tienen para encender la chimenea, que no me quedan, por cierto. Y entonces me pasaré a ver qué es esto del Minecraft, porque no lo he visto. Ayer no estaba, ¿eh? Doy fe de que ayer no estaba. Porque ayer me pasé con todas las de la ley por la sección de perfumería del Mercadona. Digo, vamos a ver si hay algo nuevo. No había nada. Así que hoy, que no he ido, estará en el Mercadona, pero no lo he probado todavía. Ayer no había nada, ¿eh? Ayer no había nada. A ver, ¿qué me dice? Qué suerte que en casa sigan usando la Biebel, Javier. Gracias por confirmar. Saludos desde El Salvador. Sí, no, llevan muchísimos años. No sé desde que salió el perfume de la Biebel. ¿Cuántos años llevará eso en el mercado? A ver. ¿Cuántos años lleva? Esto lleva con nosotros desde el año 2012. Desde el 2012. O sea, lleva ya unos cuantos, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. En el 2012 yo tenía ya el canal, más que el canal, vamos, ya te digo yo estaba ya con canal en el 2012. Anne Flipo, Dominique Rompion y Olivier Polguet en la ejecución de este perfume, que fue súper top en ventas, 2012. Con una salida en grosella negra y pera, con un corazón en iris, jazmín y flor de azar del naranjo y un fondo de praliné, vainilla, pachuli y tonka. Ala, ahí no es nada. Anda que no han seguido perfumes el rastro de esta Biebel, ¿eh? Anda que no... ¡Uf! Madre mía. ¡Ey, qué barbaridad! Madre mía, es que lo peor de todo es cómo pasa el tiempo que no te das cuenta. Hombre, te das cuenta si luego ves a Lorgaz al principio de los tiempos, pero es que han pasado ya 13 jodidos años. 13 años. Aquí estaba yo en el conato seguramente en el conato del canal, porque creo que fue de lo primero que reseñé. En el estudio, si mal no recuerdo, porque además antes hacía muchísima perfumería femenina, era lo que más hacía. Cuando empecé, porque entre otras cosas también, no era lo que más hacía, es que encima eran más baratos los perfumes de mujeres que no los de hombre. Eran bastante más baratos, entonces compraba más perfumería femenina. Y yo encantado, ¿eh? La verdad que el canal siempre ha ido bien con perfumería femenina, les ha costado siempre un poco, pero bueno, al final, claro, pasa. Se impone el sexo masculino, porque la mayoría son hombres aquí en el canal, todos los seguidores, y evidentemente aquí hay que reseñar masculino, pero claro, yo entro siempre con masculino y femenino y voy reseñando los dos. A pesar de que tengan poquitas visualizaciones, pero es que claro, han pasado un montonazo de años, parece que no, pero Virgen Santa. Chovi dice, por cierto, recuperaste del hombro, ya te he visto la cara de dolor. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Estoy en proceso de recuperación, lo tengo muchísimo mejor, infinitamente mejor. A ver, momento orgásmico. Tengo que Dionisio, gracias, Bonico. Ascazo, me ha puesto el viejo. El emoji. Veamos. Estaba súper sobrecargado muscularmente porque estaba haciendo entrenamiento doble. Porque yo voy a entrenar por las mañanas y después iba a entrenar por la tarde-noche. A las 8:30. Entonces estuve hablando con mi preparadora, con Paola, y un saludo, Paola, bonica. Y me decía que el ritmo que llevaba que era una salvajada y que sobre todo a nivel muscular no recuperaba una mierda. Entonces, ambos dos, por ambas partes, decidimos que por lo menos las clases de
de la noche dejarlas, y ahora es cuando estoy notando el hombro está muchísimo mejor, ya no me duele como antes, ahora puntualmente puedo sentir un pequeño tirón, pero nada representativo, evidentemente también con el fisio, con José, mi fisioterapeuta, ahí haciéndome todo el amasijo del hombro, pero muy bien, la verdad que muy bien. Y sobre todo, desde que no estoy yendo a las clases de la tarde, estoy notando que a nivel muscular estoy recuperando un montonazo, estoy más musculado, el cuerpo está respondiendo muchísimo mejor, pero estaba sobrecargadísimo. Y así que la verdad es que haciéndole caso a la Pau, a Paola, eh, he dejado las segundas clases porque era un machaqueo bestial. Sí que estaba perdiendo, haciendo eso, estaba perdiendo un montonazo de peso, pero a costa de perder masa muscular. Ya no era perderla tanto en cuanto grasa, sino perder masa muscular. Y el dolor del hombro estaba siendo ya absolutamente brutal. O sea, el dolor era brutal y ahora ya no. Llevaré casi prácticamente un mes sin estas segundas clases y, y creo que cuando se hace musculación así en plan serio ya y tal, lo principal es sobre todo relax, descansar, recuperación. Es cuando se nota de verdad que la evolución física es con la recuperación, con el descanso. Sí, el machaqueo y todo lo que tú quieras, pero el cuerpo tiene que descansar. Tú no puedes estar haciendo lo que yo hacía, porque además ella me lo decía. Dice, Javier, escucha, es que me lo iba diciendo, pero de forma suave, hasta que al final ya, hace unas semanas, lo estuvimos hablando y efectivamente, pues decidí, y mira que me ha costado, dejar las clases de la tarde-noche y solamente centrarme en lo que es el entrenamiento de la mañana y combinar con sesión de cardio, o sea, hacer cardio y musculación. Y la verdad es que el hombro está ahora mismo espectacular, como hacía muchísimo tiempo que no estaba. Muchísimo tiempo, o sea, ya prácticamente el dolor es un remanente que está ahí, pero no me duele, ya es que no tengo dolor. A no ser que haga un ejercicio un poco más cañero, que eso siempre pasa también, o meta más peso de la cuenta, y entonces me dice el hombro, estoy aquí, cuidado. Pero muy bien, tendré que volver de nuevo a hacer una terapia al fisio para ajustar y ya poquito más. Porque la verdad es que tengo el hombro fenomenal, pero ha sido eso, es que es necesario descansar, ¿eh? O sea, toda la gente que haga deporte y tal, que no se machaque en plan... Porque yo el objetivo no es el verano, o sea, yo paso porque yo para irme a la playa no necesito que sea verano, a mí me da igual si es enero, febrero o cuando sea, o diciembre, es que me da igual, yo me voy a la playa exactamente igual. Yo esto de, es que quiero estar estupendo para el verano, que luego se ven las chichas y tal, a mí me da igual. No tengo problema porque la playa la tengo aquí y me voy cuando me da la gana. Y además yo en verano no voy a la playa, nunca. Siempre voy precisamente cuando ya no hay gente en la playa. Yo en la playa me da ascazo, como pone Dionisio, con los emojis, me da ascazo ir a la playa en verano. No lo soporto. Me pongo muy nervioso eso de estar amontonado con gente, tener gente al lado y la gente jugando a las palas, a las pelotas, los niños gritando. Yo eso no lo soporto, así que prefiero obviar el tema del verano y yo no me preparo físicamente para el verano ni de coña. Yo me estoy preparando para sentirme yo bien, para no ser un viejo viejuno y estar estupendo, maravilloso y fantástico y las carnes bien apretadas y duras. Pero el machaqueo que estaba llevando era cañero, ¿eh? Era cañero, porque solamente en los entrenamientos de la noche muchas veces el consumo de calorías, el reloj que llevo es bueno, lo habréis visto muchos de vosotros, que es el Samsung, el Classic. La medida que me da de cuando estaba en consumo de calorías solamente en esa clase, siempre era de 1000 a 1400 calorías de consumo. Solamente en las clases de la tarde-noche. Porque por la mañana, en el entrenamiento de la mañana, eran otras tantas. Y ese ritmo no se puede llevar. O sea, no os agobiéis con el tema, sobre todo si hacéis musculación, el cuerpo tiene que recuperar.
esto de estar, porque si no al final es que lo que vais a hacer es que es que además es que lo noto, si me están poniendo unos brazancos que flipáis y estoy echando aquí unas espaldacas que es la hostia, pero hay que recuperar. No puedes estar todos los días, porque yo era todos los días, por la mañana y por la noche, por la mañana y por la noche. Salía del gimnasio, me venía directo, pum, 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 pum. Tío, es que no. Es que ese tipo de machaque, no. No, 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 no. Y el hombro, fenomenal, de verdad. Qué gustazo, ¿eh? Qué gustazo más rico. Os leo, que no sé si habéis escrito algo por aquí ya, no tengo ni idea. A ver, ¿qué me habéis puesto por aquí? Vale, pues no hay nada. Vale, perfectísimo. Recordar que la suscripción es gratis. La inscripción, la suscripción. Bueno, a ver, empiezo que sí despido. Recordamos que el like es gratis, la suscripción es gratis, la activación de campanita para realizar las noticias, para recibir, que realizar, aquí nadie realiza nada. Para recibir las notificaciones cada vez que lo organ. Esto está saliendo una mierda, lo voy a repetir otra vez. Esto es una mierda, no vale. Venga, esto es como cuando me pongo a grabar, ¿eh? O sea que luego no me acuerdo y se me va la pinza. Recordar que las... No, primero son los likes. 1, 2, 3. Venga, ¿no ves? 1, 2, 3. Recordar que los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita para recibir las notificaciones son gratis. Hombre, faltaba más. Y si no, ya sabéis, como ha habido gente que no les ha gustado este directo o este vídeo, porque esto será un clip, pues un dislike, un insulto y con la niña del pozo, que tiene más de 38 años. La película que lo he mirado era del año 98, la película japonesa, la original del año 98. Y la cría ya tenía edad, o sea que esta muchacha está para enterrarla ya. Totalmente, bueno, si está en el pozo, está semi-pseudo enterrada. Bueno, recordad también que está La alquimia del perfume, mi libro, que está disponible en el Corte Inglés, en el Amazon, en la FNAC y donde queráis, en la Casa del Libro también. Y si no lo tienen en vuestra librería favorita, pues lo pedís, que os lo llevan, encantados de la vida, siempre y cuando los paguéis. Porque gratis no os los traen a ningún sitio. Primero tenéis que retrataros. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. ¡Auf Wiedersehen, pichurrines y pichurrinas! Bueno, ya está. Campana y se ha acabado. Campana y se ha acabado. Bueno, niños, niñas, que nos vemos enseguida. Y ahora sí, la despedida normal y corriente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por haber participado en los directos y ya nos vemos, si Dios quiere no pasa nada, el jueves. Va a depender muy mucho de una noticia que estoy esperando, no mía, sino del sector de la perfumería, que creo que puede ser interesante, pero voy a esperarme a ver qué es lo que pasa. Que igual no pasa nada, quién sabe. Pichurrines, pichurrinas, auf Wiedersehen.